Em, Quiero que me cuentes, y yo he tenido la oportunidad de, voy a decir alguna cosa aquí tal vez políticamente incorrecta que no debo decir, pero algo de tu historia he sabido, no por tus palabras, sino por historias de otras personas. Y sé que para ti la clínica es muy importante. Creo que ya me dirás si estoy en lo incorrecto, pero creo que es como tu tercer hijo. ¿Qué significa la clínica Guadalupe para Claudia? Ay, yo creo que todo, Fabio. Fabio, en el sentido del todo de ese reto personal. Tú que eres emprendedor y que ya eres un gran empresario. Pues yo digo que yo digo que la Clínica Guadalupe nació básicamente, yo fui primero una empresa facilitadora de turismo médico, es decir, cuando digo yo es porque uno crea un hijo, como dices tú, y creé una empresa relacionada con el turismo y la salud y básicamente lo que hacía era que maleteaba los servicios médicos locales, sobre todo la cirugía plástica, la medicina en general preventiva, la ortopedia, urología, me asocié con una ortodoncista, la doctora Estela Bocanegra, la cual tenía una gran experiencia empresarial y me decía, estábamos haciendo una especialización en gerencia y marketing aquí en la Universidad de Gran Colombia y me dijo, ¿por qué no creas una empresa de turismo médico o de turismo, creo que era de turismo de salud, pero no se sabía bien el término. Y pues de allí nace todo ese, digamos, esa evolución de la Clínica Guadalupe. Cuando nazco desde un tema, me transformo en otro. Y en el hoy, que creo que es la Clínica Guadalupe, la pregunta que me haces, yo creo que es un poco de mí. Yo creo que todo lo que tiene la Clínica Guadalupe deja ese ser holístico que tengo, porque la clínica es muy preventiva, entonces habla mucho del ser, de lo que somos, de lo que nos debemos transformar en el cuidado, en la salud, pero sobre todo en sentirnos muy bien. Y yo amo el concepto de la clínica porque creo que todos los profesionales y los perfiles que buscamos es que sientan que cuando llegan a este sitio también como profesionales, hayan recuperado eso que perdimos en Colombia y era sentirnos útiles como profesionales en salud. Entonces creo que cuando vienen acá, como que la gente se quiere desligar del trabajo porque hay un alto grado de trabajo, pero como que se sienten tan felices en sus espacios, sienten que la clínica son ellos y fuimos dando como esa unión entre el ser humano y la prestación del servicio médico. Si tú me dices a mí qué es la Clínica Guadalupe, yo creo que es el concepto más lindo que podría tener una institución y es cómo prestar servicios basados en la capacidad y en la búsqueda del ser. Y yo creo que estar bien con uno mismo, sobre todo desde el paciente cuando llega acá con dolor, con el tema de su obesidad, con el tema de su enfermedad, con cualquier tema estético, lo hace ser mejor persona. Entonces, para mí, la Clínica Guadalupe ha sido el dejar mi esencia. Y si un día, como le digo a mi hija, creo que eres mi segunda generación, mi otra yo, que hoy valores ese poquito ser que quedó allí de la Clínica Guadalupe para que trascienda la región. Puede que trascender no signifique crecer en sedes, pero que ojalá las personas que vengan acá sientan ese concepto y puedan sentir una mejoría de su enfermedad. Claro, es que yo creo que esta frase va al lugar. En algún momento la leí o la escuché y es que las empresas se parecen más a sus fundadores que los hijos a sus padres. Y eso se nota sobre todo en la clínica de Guadalupe. Cuando uno en varias ocasiones he podido ir y se nota. O sea, esto no es paja. Eso que está contando Claudia no es paja. Cuando uno llega allá, se siente una energía muy bonita. ¿Por qué Guadalupe? Cuéntanos. Vamos de chisme. Bueno, No sé por qué Guadalupe. se llama Guadalupe. Ujú. Mira que yo he pensado siempre, ¿por qué Guadalupe? Pues resulta que dentro de la parte que me invitaron a hacer de este concepto del manejo del dolor, en el año 2015 conocí una persona referente en el país, polémica, no sabía quién era realmente, era el doctor Grosso, un director de la EPS Café Salud e interventor de Salucop, un médico cirujano general que había ido a España a hacer innovación y me dijo, me gustaría que tú fueras un piloto en el eje cafetero para una clínica que se va a llamar Virgen de Guadalupe y me gustaría que tú fueras esa persona que la creara en el eje cafetero. Y yo le dije, pero ¿por qué Virgen de Guadalupe? Pues porque yo soy creyente de la Virgen de Guadalupe.
¿Sabes qué, Fabio? Que de una vez aprovecho y te digo esto. Y tú que has tenido tantos acompañamientos a tus emprendimientos. No sé qué signifique lo holístico, pero técnicamente Colombia en las instituciones médicas siempre le ha dado el nombre a los hospitales como San Pablo, San Pedro, Virgen, etcétera. Y yo creo que el mundo cambió. Y yo soy muy revolucionaria a pesar de que tengo 56 años. Siento que tengo 20. Y yo decía, pero ¿por qué Virgen de Guadalupe? Cuando alguien vaya a la clínica y no le guste la Virgen y no le guste el término médico, no va a querer entrar porque va a pensar que es una iglesia. Yo pensaba eso. Le dije, Ok, mira, te voy a, te voy a decir algo. Yo no tengo nada, admiro la Virgen, me parece hermosa en su historia de la Biblia y en lo que ha hecho, pero no quiero que se llame Virgen de Guadalupe. Si sí, quieres, yo dejo que se llame Clínica Guadalupe, porque me parece más chévere, más juvenil, me parece más ok. cercana, me parece un nombre chévere, me parece esto. Sin embargo, creo que tiene este concepto holístico de la Virgen de Guadalupe. Cada vez que alguien viene acá me dice, ay, yo creo que es la Virgen de Guadalupe, los adultos mayores creen mucho en esa conciencia holística y sin darme cuenta, la Guadalupe que yo decía no virgen, pues yo siento que la gente la relaciona. Yo no sé a ti qué Claro, te pasó con el nombre claro, o si claro. lo relacionaste. Claro que la Entonces, relacioné. finalmente, ujú, No, 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 dime, dime. no, finalmente creo yo que no sé quién tiene la razón. Pero yo sí creería, y digamos que sí me puse, yo soy especialista en marketing, y yo pensaba que fuera una palabra sonora, que le llegara como a la gente, que tuviera recordación. Acuérdate que el marketing tiene un tema muy claro cierto, en la esencia, en los sentimientos y en esos cinco sentidos. Entonces, pues que estuviera en la cabeza de las personas, que no fuera difícil. A veces hay unos nombres de unas empresas que uno a veces dice que achawarma o cosas y uno dice, ¿cómo es que cómo es que se llama ese sitio? Allá, al frente de. Entonces yo quería que tuviera identidad. Y finalmente la exigencia es que se llamara Guadalupe. Entonces yo dije, listo, Clínica Guadalupe y empecé a buscar en internet y encontré muchas clínicas Guadalupe, diferentes clínicas en el país, pero se llamaban Guadalupe más otra cosa. Entonces, en el hoy siento que la clínica, no sé, siento que el equipo de marketing y en especial Camila, mi hija, que se ha dedicado mucho al tema de posicionar nuestra marca y hacerla amable y de comunicarle a otros lo que somos, pues siento que les cae bien. No sé, ¿a ti cómo te parece ese nombre? Sí, allá iba, y por eso te hacía la pregunta, porque cuando uno escucha San Juan de Dios y todos esos san, claro, hay un componente religioso muy, muy fuerte, pero yo lo asocio, y ahorita pues que lo pienso bien cuando me lo decías, es como muy tradicional, muy, no sé, pensé en la iglesia del siglo XVIII, así todos como tradicionales, conservadores, y Guadalupe solamente quitándole eso de Virgen de Guadalupe, como que claro, uno lo asocia, o yo lo asociaba con la Virgen, pero muy distinto, sin esas estructuras católicas tan fuertes. Entonces, creo que hace sentido lo que nos cuentas. Clau, vamos a seguir con la siguiente pregunta y es, yo he vivido crisis, una crisis no empresarial que fue muy fuerte, y aquí la cuento abiertamente, tuve un despecho muy fuerte y ese despecho me hizo entender que el sufrimiento era casi que materia prima o como ese carbón para alimentar el cambio. Muchas veces la Ya, vida, no somos capaces en conciencia de cambiar hasta que suceden cosas en nuestro exterior. Y hace poco de acuerdo. viví crisis profesional, crisis empresarial, y debo admitir que mi ego estaba desbordado. Claro, yo me creía Midas. Lo que toco lo convierto en oro. Monto un negocio de vapes, la reviento. Estoy en 12 ciudades del país, tengo 23, 24 años, la rompo. Monto licorera, la rompo. Hasta que Dios, yo lo llamo Dios, otros lo llamarán como sea, me dijo, venga papito, que sí, le di mucho, pero para que se diera un totazo bien grande. Y ese totazo, el primero
el del corazoncito no, pero ese me hizo crecer en, venga que los momentos hay que vivírselos y son para aprender. Y este segundo tuvo algo muy positivo, y es que no solamente me ha hecho crecer enormemente como empresario, y antes yo decía, no, yo soy empresario, pero por dentro había algo que me decía como que, de pronto no tanto, Fabio, pero yo seguía, yo soy empresario, mentalidad de tiburón. Entonces, esta última crisis, y en la cual tú me diste una herramienta muy grande para poder soportarla, y es Jorge, que ha estado acá como invitado y ha sido una persona muy importante. Y para los que no saben y que han estado con Jorge, Jorge fue un numerito y un contacto que Claudia me dio, porque estábamos atravesando por una crisis financiera gigantesca, incluso hoy tiene rezagos. Pero para no desviarme mucho de la pregunta que te quiero hacer, es, y terminando mi idea, esta crisis me ha hecho acercarme mucho más a Dios. Hoy leo la Biblia casi todos los días. Ay, Y me eso encanta. sí, de verdad que yo era como que no, la Biblia, eso pensaba que era aburrido, porque un Sí, par de veces había intentado cogerla y era como que, no sé, voy a decir cualquier cosa. Josué, hijo de papá y no sé qué, pero no le había dado la sí. oportunidad de, de ir un poco más allá. Y pues eso es algo muy lindo y quiero hablar de crisis. Habiendo dicho todo esto, esos 2 minutos que me tomé, 3 minutos que me tomé para contar cómo la crisis viene a moldearnos, quiero que hablemos de crisis. Quiero que hablemos de cuál fue el momento más oscuro para Claudia en este proyecto Guadalupe. Espérate acá. Bueno, es que estaba, mientras que me hablabas, pensando en una palabra. Mira, pues yo muy feliz, te lo voy a decir, porque les voy a confesar mis dolores y yo creo que eso es lo más importante, este espacio. Eh, Cuando uno, yo digo que el éxito no se mide por los resultados, sino que el éxito se mide por la resistencia. Y yo digo, cuando yo veo una persona que me dice, mira, que, no sé, empecé en un trabajo, pero me echaron, y después empecé otro y no sé qué, yo a veces digo, qué resistencia. Pero cuando yo me miro a mí misma, digo que estuve escuchando una palabra y quería decírtela a ti personalmente, y se llama, en la Biblia hay una parte que se llama, como Dios busca muchas veces a las personas para zarandearlas. Y yo creo que el ego, yo tenía un ego tan alto, yo creo que yo estaba como enferma mentalmente, porque uno empieza a emprender y uno se cree el más. Entonces yo sentía que todo lo que hacía, lo que tú dices, lo podía hacer. Sentía que iba a la comisión, a la no sé dónde, turismo médico malety por todo el país, Estados Unidos, por Europa, por no sé dónde, hablaba de un tema y todo el mundo me decía, wow, todo lo que sabes, etcétera. Y yo creo que uno se va como llenando de sus propias soberbias. Y pues yo sentía que no, pues que mejor dicho, todo lo podía hacer y todo lo que me invitaba lo hacía y todo lo podía hacer. Y yo, oh susto, cuando esa persona que me invitó a hacer Está el cagadito. proyecto de Café Salud, pues hice la clínica más grande, diría yo, para mí, técnicamente, en un centro comercial, buscando los espacios mucho más, digamos, más holísticos, menos intervención clínica y haciendo un rompimiento de lo que era la estructura médica en el Quindío. Y cuando abrimos la clínica, eh, me llaman y me dicen que Café Salud se intervino y habíamos invertido no solamente todo el capital que tenía la empresa, sino además de eso habíamos hecho créditos en los bancos. Para la ciudad fue como una crisis, para mí fue una crisis severa, para mi vida personal, para mi matrimonio, para mi casa. Sin embargo, creo que todo el mundo me tocaba la puerta como cierra la clínica, ¿tú qué más vas a hacer? Ya esta entidad se murió, hice una clínica más o menos de 1.000 metros cuadrados para atender todo el eje cafetero, para poder entrar en todas las atenciones de dolor en un modelo diferente, pero no teníamos pacientes. Es decir, que abrimos la clínica, invertimos muebles, condiciones, médicos, contratos, todo lo que se hace para una apertura y con todos los fierros, como dice uno. Y cuando ya abrimos la clínica, me dijeron, no hay contrato. Yo empecé a decir, ¿cómo así que no hay contrato? No, el contrato lo intervino el Estado y todos los contratos que hay con esta entidad ya no existen. Es decir, lo que hizo ahorita, digamos, el nuevo concepto del sistema de salud. Entonces, pues casi me muero el susto
pero además de susto era el miedo de vivir una crisis financiera que yo creo que es algo que yo digo que es una tragedia en mi vida y he tenido que trabajar mucho en mi parte mental y en psicología como para no volver a tener los mismos miedos que tuve. Tuve muchos miedos de volver a fracasar y uno tiene que ir superando eso. Sin embargo, lo que me pasó ayer era, empezaron a llamarme los bancos, a llamarme los seguros del centro comercial, a buscarme abogados, a los médicos a decirme, yo tengo un contrato contigo, me lo tienes que hacer cumplir, las deudas que teníamos por pagar de toda la inversión que habíamos hecho, cosas que muchas veces uno no sé si a ti te pasó, Fabio, pero como que uno dice, ¿y de dónde voy a sacar toda esa plata? ¿Qué voy a hacer? De dónde voy a...? Y yo me miraba a mí misma y yo decía, como que vivía como en una nube. Yo todos los días, en estos días, miraba unas fotos de mí y yo era como demacrada. Y me decían, ¿cómo estás? Y yo, súper bien. Y me entré al ascensor y ¿cómo va tu crisis? ¿Y crisis de qué? Yo, como que cuando uno tiene un duelo uno niega y yo creo que yo negaba ser fracasada. Yo decía, pero ¿cómo voy a ser fracasada? Si yo he invertido mi vida y el proyecto fue el proyecto de mi vida, puede ser una bobada para muchos, pero para mí era mi proyecto. ¿Cómo voy a quedarme ahí? ¿Cómo voy a dejar esto, todo esto aquí tirado? Igual muchos amigos de mi esposo iban y me decían, cierra ya, ¿cómo es que vas a hacer una tragedia familiar? Tu familia se va a quebrar, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Te enloqueciste? Y uno empieza a tener como esos enfrentamientos con el entorno de la familia, con el entorno de los amigos, con la sociedad, que yo creo que no hay una cosa más dura que la sociedad en general, porque cuando las cosas salen bien, todo el mundo está a tu lado. Ay, no, tú eres el más, no, el perfecto. Pero cuando las cosas salen más, ah, claro, como era tan soberbia, ah, claro, como ya se creía que todo lo podía hacer, ah, claro, muy bueno que le pase eso para que baje un poquito. Y en la Biblia dice que hubo un momento en que los apóstoles se reunieron con Jesús antes de morir y él le dijo, oye, Pedro, no sé si tú recuerdas ese pedacito de una predica que te mandé, eh, Satanás está buscando cómo zarandearte. Y la palabra zaranda es una palabra que dice que filtra, que saca lo bueno y deja el mejor trigo en la parte superior, pero saca el cascarón y lo bota. Y yo creo que todas las personas necesitamos ser zarandeadas en algún momento. El zarandeo en el tema empresarial, yo creo que es cuando uno saca su esencia, cuando en la crisis, en las guerras, salen los mejores productos. Si el emprendedor lo tiene en su corazón, yo decía eso, es que yo tengo una cosa, yo me había formado con los canadienses y esa formación me hizo berrar, como con berraquera. Y decía, y cuando una persona emprende, y esa persona emprende y tiene expertise, y esa expertise es de ella o de él, esa empresa no muere, el emprendimiento crece. Y yo decía, yo tengo expertise, yo soy del sector salud, tengo especialización en esto, lo otro. Tengo que sacar mis mejores herramientas, pero no era financiera. Yo ya he hecho financiera para no financiera, yo he hecho muchos estudios diplomados y todo. Yo decía, yo ya he hecho, pero no tengo las capacidades para ir a buscar plata. Y llamé a mi hija, una persona que tú quieres mucho también, la llamé y le dije, estaba estudiando Derecho. Y le dije, me está pasando esto. Le contaba las cosas a medias. Y me dijo, te voy a dar un consejo desde el derecho. Los procesos jurídicos se demoran y son de largo plazo. Y si tú quieres sacar esa empresa adelante, yo creo que fue Dios que lo utilizó a ella a hablarme, porque era muy joven en el derecho. Y me dijo, si tú quieres, a mí nunca se me olvida, si tú quieres sacar esa empresa adelante, dedícate a hacer lo que tú sabes hacer, vender servicios, prestar servicios, eh, mostrar lo que tú tienes a la ciudad. Porque si sigues buscando un proceso jurídico de demanda Café Salud, vas a gastar más plata, vas a ir a Bogotá, te devuelves, entras, pero no vas a lograr que tu empresa viva. Y si tú entiendes eso, haz las dos cosas. Y yo dije, listo, perfecto. Entonces busqué unos abogados en Bogotá, me llevaron el proceso jurídico, finalmente ganamos la demanda. Cuando ya la ganamos, pues obviamente Café Salud no tenía plata, etcétera, etcétera. Pero yo seguí luchando por esa venta de los servicios. Y si vuelvo a la zaranda, yo digo que yo soy una persona antes y después de la Clínica Guadalupe en esa tragedia que arrancó en el año 2015. Yo creo que sí soy mejor persona. Yo creo que el ser humano que había soberbio y lleno de bobadas y de brutalidades que uno mismo se mete en la cabeza, yo todo lo puedo, yo todo lo hago,
empecé a entender que solamente lo podía sacar adelante con dos cosas, mi expertise, pero creía en un Dios que era superior. Yo dije, ahora sí me voy a probar en la fe. Y hay una cosa que quería decirte en este espacio, ahora que tú me habías preguntado algo de la espiritualidad. No sé si tengas alguna pregunta frente a eso, que te la voy a dejar más adelante como un topcito. Es, yo digo que sí hay una forma de hacer una fe activa. Y yo dije, voy a disparar lo que tengo, porque no tengo plata. Tengo familia y no le quiero cargar mi problema. Tengo una sociedad que me sanciona todo el día. Y tengo un entorno que no me ayuda, porque por mucho que alguien me quiera ayudar, no iba a pagar la crédito en el banco. Dije, voy a activar lo que muchos tienen y no utilizan, y es la fe viva. Yo dije, yo creo un Dios superior. Y sobre ese Dios voy a trabajar. Tú harás de mí lo mejor. Y yo voy a sacar lo mejor. Me trasnochaba, dormía, no dormía, no dormía, no dormía y realmente saqué hoy un proyecto exitoso, hoy sí lo considero exitoso, porque la zaranda filtró lo que no tenía que tener la empresa. Entonces empecé a filtrar muchos productos que la clínica tenía, que no eran exitosos, que no era lo que necesitaba, y empecé a entender que tenía que desarrollar mi creatividad. Y te voy a confesar, yo soy de Manizales y yo fui muy vaga en el colegio, vaga, revaga. Fui, mejor dicho, me sacaban de clase. Y tenía una hermana muy pilosa, que ojalá estuviera aquí conectada, el mejor ICFES del colegio, la reina del colegio, la no sé dónde, todo lo más top. Y era zurda y yo era diestra. Y yo le decía, porfa, soplame en el examen. Me hizo pasar todo bachillerato, porque era zurda y yo diestra. Y era la mejor. Entonces yo copiaba, aprendí a copiar, y yo era una dura copiando, y yo era vaga, revaga. Y yo a veces le digo mucho eso a los papás, ¿sabes, Fabio, eso? Yo digo, ¿sabes qué tenía yo? Yo había tenido una parte en mi cerebro, que hoy lo entiendo, que era muy creativa. Entonces, no me interesaban esos números, no me interesaban esas cosas. Tenía un lado más desarrollado que el otro, que era la creatividad. Pero cuando yo miraba y copiaba en 3 segundos. Y cuando yo miraba a un profesor en clase, me grababa todo. Eso no significa que era mala estudiante, ¿no? De pronto tenía una habilidad cognitiva diferente, que hoy los papás lo entienden, hoy los papás jóvenes ya entienden lo cognitivo diferente. Creo que era más inteligente que los demás, lo que pasa es que no lo entendía. Yo entendía mi nivel de captación, era más auditiva y visual, pero era súper creativa, entonces desarrollaba habilidades para ganar todo, para hacer todo con menos tiempo. Y yo creo que hoy eso se necesita en las empresas. Entonces, para finalizar, ¿qué te digo? Cuando yo ya empiezo a entender que yo tenía esa memoria de mí, que había sido recursiva, además en la universidad fui muy, muy juiciosa, y también me pasó lo mismo, casi no estudiaba y rumbeaba mucho, pero no, nunca quise ser ni médico, ni profesional, ni bacteriólogo, yo no quería nada. Una amiga me invitó a hacer a la Universidad de Caldas, ve, ¿por qué no me acompañas, mi mejor amiga, que voy a entrar a la universidad y tú no has pasado? Yo quería ser publicista. Y yo hoy me pregunto a mí misma, yo, ¿por qué soy de la salud? ¿Por qué? Si yo quería ser publicista y mi capacidad cognitiva y creativa la tengo superior, yo lo sé. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía un propósito conmigo y con mi comunidad, y era que yo fuera de este sector. Y hoy lo valoro y dejo en este sector lo que soy, mi esencia del propósito, pero le doy todo día creatividad. Quiere decir que todos los días que estoy trabajando en la clínica, digo, ¿qué es lo mejor que yo tengo? Mi creatividad. Todo el día le digo, yo quiero esto, quiero que hagamos esto, pienso en esto, miro las redes sociales, casi no miro redes sociales, la verdad, pero miro cosas, pienso cosas, me imagino cosas, voy a muchos foros nacionales empresariales y empiezo a crear y digo que ese es mi mejor atributo. Finalmente, de la pregunta que me hiciste, yo diría que de la crisis sale la mejor persona, Fabio. Y yo, si tú me preguntas a mí, ¿quiero la Claudia de antes? No. Qué pereza. Esa Claudia soberbia que se creía que todo lo podía, generaba discordias con todo el mundo, iba a los conflictos de gobierno, peleaba con todos los actores locales, les decía cosas que de pronto no eran debidas, porque pensaba que la lucha era sola mía.
que tenía que transformar un territorio en turismo médico, que tenía que hacer que los constructores pensaran más en el sector salud, pensaba que los del sector salud no les interesaba al gobierno, pensaba que el gobierno no le interesaba, o sea, hoy como un joven, digamos, no digamos de un partido de izquierda o derecha, sino un joven enloquecido cambiando una comunidad. Y yo digo que hay momentos ciertos que lo somos, pero cuando uno empieza a entender que está equivocado y que el cambio tiene que ser de uno para poder que otros cambien, yo creo que es la mejor versión. Creo que la crisis me dijo eso. Todavía me dan ganas como de llorar porque pienso en ese momento, Fabio, y es tan, tan triste y tan horrible que yo digo, pues pucha, uno no supera esos momentos tan fáciles, pero te confieso que cuando me escribiste un día, yo te dije, mira, cuando uno tiene personas que lo aman a uno y creen en uno. En ese momento Jorge Gómez era mi mejor amigo y él me dijo, tú eres muy creativa y te vas a dar cuenta que si creas un programa que facture, vas a empezar a sacar la clínica adelante. Y yo dije, ¿y cómo? ¿Y cuándo? Dame un nombre, dame algo que quieras hacer. Y yo le dije, pues yo creo que podemos crear un programa para bajar de peso sin cirugía. Y pues realmente sí, pues tengo como los elementos. Hay mucha gente que no quiere cirugía plástica, hay gente que quiere bajar de peso pero no es capaz. Eso es, listo, vamos a crear ese programa. Y empezó a sacarme por semanas conocimiento y empezó a buscar qué tenía yo en la cabeza. Me dijo, listo, ya te quiero el programa, vas a empezar en eso. Y yo me fui de rodillas y un amigo odontólogo muy cristiano me dijo, oye Claudia, ¿tú cómo estás haciendo el marketing de tu clínica y de ese programa? Y yo le dije, no, ya fui a la crónica, ya fui a no sé dónde, pues no tengo plata, pero estoy volteando. Llamé a una amiga, tal cosa. Y me dijo, y yo le dije, ¿y tú cómo haces? Me dijo, de rodillas. ¿Sabes qué? Estás equivocada. Estás corriendo como una loca y ¿sabes cómo se hace el mejor marketing? De rodillas. A mí nunca se me olvida eso. Dos cosas que quedaron de mi crisis. Una hija que me dice en su inocencia, estudiando derecho, busca salir de tu crisis haciendo lo que tú sabes hacer, trabajando lo que tú haces. Y un amigo que me dice, dobla rodilla. Y yo creo que esa es la combinación de lo que hoy soy. Tengo crisis todavía empresariales, hago lo mejor que hago y doblo rodilla. Y ese es mi secreto. Claro, pues yo ahorita me reía por no llorar. Yo Eh, ya lloré, yo ya lloré. y muchas gracias por, pues, por abrirte, por contarnos esa historia tan linda que pues, no había tenido tantos datos, pero Jorge, que es esa, yo creo que Jorge ha sido un regalo muy lindo que tú me mandaste y que, o que Dios me mandó por medio tuyo porque Jorge ha sido un antes y un después en nuestra empresa. Y cuando tú dijiste, no, no sé, Fabio, si tú lo has vivido, no sé si escuchaste una risa, pero una risa ocultando unas ganas de salir corriendo por un pañuelo. Pero yo sí creo que me llevo algo de lo que nos acabas de decir y es el tema del zarandeo. Creo que sin ese zarandeo no podemos filtrar o no podemos mirarnos al espejo para saber en qué nos hemos convertido. Pero yo también creo esto, y no sé si tú lo crees o lo consideras, que Dios es un poquito maldadoso. Así. Y como vamos a hacer que Claudia viaje por todas partes y que le digan, eres la mejor. Y yo en mi caso siento que Dios ha sido eso. Dios ha sido, tenga un poquito de éxito, como tenga el dulce, disfrútese el dulce. Crea que el dulce llegó a usted porque usted es usted y usted es el mejor. Y eso cada vez lo voy entendiendo más y por eso te digo que no sé si tú lo crees, crees que es así, pero él es maldadosito. Es como, sí, monté una licorera también y rómpalo. Y después monté algo enorme para que se meta un totazo el hijo de puta para De que así acuerdo, pueda zarandearse. de acuerdo. Y tú me preguntaste una cosa a tus seguidores. Yo te admiro mucho. Yo siempre he visto, por eso te dije que yo era muy vaga en el colegio. Por eso me querías tanto, porque yo también era un bagazo.
No, ¿sabes qué pienso yo? Que tú eres como muy auténtico, como muy tú, muy loco, muy de ataque, muy un bizcocho de aquí a la luna, pero simplemente eres tú, ¿cierto? Entonces yo digo que aquí tantos que te siguen. ¿Cuántos te seguirán porque eres un super bizcocho? Pues muchos. ¿Cuántos te seguirán? Muchas y muchos, ¿cierto? Pero ¿cuántos te seguirán porque eres una persona sonriente, alegre, creativa? Pero ¿cuántos te seguirán porque eres tú y muy auténtico? Yo creo que este tipo de programas, y sobre todo en jóvenes como tú, líderes, tú tienes una familia muy líder, tienen que ser transformadores de las comunidades. Y yo digo que lo más importante tuyo, yo tengo unos primos muy locos. Yo estos días decía que uno genéticamente trae unas cosas. Los apellidos, las palabras tienen como una decisión. Y hoy desde las constelaciones familiares y todo lo místico y las cosas, yo digo que uno tiene como una atrás, ¿cierto? Y cuando uno empieza a mirar esas familias y esas personas atrás, yo digo que tenemos como una línea. Unos son todos juiciosos, dogmáticos, cuadriculados, otros locos, emprendedores, abiertos, otros transforman el mundo. Pero finalmente yo digo que tú no has perdido tu esencia. Y yo digo que cuando uno le muestra a la gente lo que es, que eres tú, y lo acompañas en ese empresario ser, no lo dejes de hacer. Es decir, ¿por qué? Porque yo atiendo la consulta de obesidad. Acá en la clínica y me molestan mucho. Me dicen, ¿tú qué le haces a los pacientes? Porque todos salen llorando. Yo le digo, porque me conmuevo con ellos. Porque siento que detrás de todo, yo atiendo en obesidad, yo diría que toda la gente ejecutiva de Armenia, de muchos rangos ejecutivos, y también atiendo muchos jóvenes super top. Y todos salen llorando, y yo también. Pero ¿sabes por qué? Porque aunque hay un éxito en las personas, tú dices, ejemplo, una persona que amo con el alma, Nubia Mota, dueña de Café Quindío. Novia en mi crisis me llamaba y me decía, Claudita, te espero en Café Quindío, te vas a ir a almorzar conmigo. Y yo le decía, pero ¿y para qué? No puedo, estoy ocupada. Porque te tengo que zarandear. Ella no me decía zarandear, te tengo que sacudir. Tú eres lo que eres y lo has sido. No te vas a dejar rendir por este proyecto. Todos tenemos crisis y yo las he tenido. Entonces me llamaba al espacio, se sentó conmigo, me explicó cómo creció y cómo empezó con sus manos, cómo luchó por Café Quindío y mira hoy Café Quindío. Y yo decía, no, no. Si ella me dice que yo quiero ser como tú y me puse un referente, no, ya yo quiero ser como tú. Yo cada que le hablo le digo, esto eres mi reto, o sea, yo siempre estoy aquí en la clínica y yo quiero ese café Quindío, pero no por envidia, no, no, Sí, sí, sino sí, era por mi, inspiración. mi inspiración, era la persona que me ayudó en la crisis. Y me llamaba y me decía, yo le decía, ven, ¿y tú qué haces con esto? Y ella me decía, no, yo hago esto. Bueno. Una amiga muy querida también, Sonia Clarina Suárez, me decía, Claudita, yo empecé con unas instalaciones de gas, hoy soy la instaladora más grande para todo el cafetero, para tal, pero tuve estas crisis, me llamaba, tal. Me rodearon muchos empresarios, Clara Luz, Giraldo, de Constructora Camó, tenía un entorno colaborativo empresarial. Entonces yo sí te digo que cuando uno tiene una crisis, pero se queda solo, yo diría que hoy los jóvenes emprendedores puede que no tengan comunidades presenciales, puede que no se sienten como soy yo en mi edad, que nos resulta, estamos en una junta directiva, que trabajamos en un propender constructivo empresarial, la ANDI, muchas entidades se reúnen a un nivel superior a trabajar por un país y por sus empresas. Pero las comunidades como tú, educativas, y me lo ha enseñado mucho mi hija desde el tema de las redes sociales, tú ya tienes una junta directiva acá, tú ya tienes una junta directiva con tus coequiperos que se vincularon contigo y que tienen un clic para poder trabajar contigo. Y yo digo que cuando uno escucha a otros, y eso lo aprendió en un escenario que trabajo que se llama Masterminds, que ahora te voy a decir qué es, yo pago por ir a una comunidad nacional para poder que los duros de las multinacionales me explican qué hacer en momentos de crisis. Y mira que no me dan clases magistrales, hacen eso que tú estás haciendo. ¿Qué debo hacer si a mí se conectara ahorita a una empresa, no sé, del Ecuador y me dijera, oye, ¿cómo hago para convertir mi clínica en una clínica de prestación de servicios para el mercado internacional? Yo le digo, mira, haz esto. No, ¿y cómo se hace? No, busca aquí, haz aquí, haz aquí. Si a mí me hubieran dicho eso, yo hubiera crecido más rápido o simplemente
hubiera tomado decisiones más rápidas o me hubiera equivocado menos. Pero todos necesitamos equivocarnos. Pero cuando ya existen comunidades de este tipo, yo digo que por eso ustedes los jóvenes son más exitosos, porque los jóvenes piensan, hacen y si se equivocan, ¡pam!, se van de una vez, ta, 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 ta. Y como que mientras que los adultos nos quedamos en ese pensamiento de ir cambiando a nuestra manera y la acción es más retardada. Por eso yo amo los jóvenes. Y yo digo que jóvenes como tú, yo, toda mi clínica o la clínica en general, esto es una empresa familiar, todas las personas que trabajan aquí son jóvenes y me provoca darles con un rejo, porque yo digo, oiga, ¿qué pasó con los jóvenes que yo persigo? Con los jóvenes que piensan rápido. ¿Qué pasó con los jóvenes que tienen sueños? ¿Qué pasó con los jóvenes que tienen objetivos? Son los jóvenes, ay, yo no sé, pero es que el computador no abre. Y yo le digo, venga, no me diga a mí, perdóname lo que te voy a decir, no me jodas. Vos sos más joven que yo. Yo no tengo ni idea de hundir un botón y las capacidades que ustedes tienen, cómo lo hago yo la solución. ¿Cómo no vas a manejar Dropbox? ¿Cómo no vas a hacer un Google Drive? ¿Cómo no vas a hacer un Excel? ¿Cómo no vas a manejar un ChatGPT? ¿Cómo no vas a entender que la inteligencia artificial vino para quedarse? ¿Cómo no vas a entender que vienen humanos digitales? Y yo a mi edad sepa más que vos, me perdonás, pero no es así. Entonces, yo lo que digo es que hoy los jóvenes, si no entienden que tienen que tener pensamientos de búsqueda y disruptivos, se van a quedar manejados por las inteligencias artificiales. Mi generación no, porque yo ya construí un cerebro que piensa. Mi cerebro ya piensa. Mi cerebro construyó imaginación y creatividad. Pero si los jóvenes siguen diciendo, ay, yo no sé, pero yo me paro a ver si ChatGPT me dice cómo, te va a decir, sus hijos no van a pensar. Entonces, hay dos cosas que hay que hacer en la crisis. Hay que sacar lo mejor de uno, bueno o malo, no lo sé. Ah, que es que no me parece como me contestas, pero no importa, pero estoy aquí estresado porque tengo que hacer esto. Pero si eso tiene un fin de malas para los demás, esto tiene un fin, esta empresa no se muere, así sea un empleado, así sea usted solamente el único empleado, así sea, pero ya invirtió, usted ya sacó su tiempo, ya abrió una cabina, ya tiene un lugar, ya compró unos medicamentos, ya compró unos insumos, ya tiene una tienda, ya tiene lo que sea, pero usted tiene que sacar de ese momento lo mejor suyo. Y ese mejor suyo visto para otros no tan bueno, es lo que hace que saque esa crisis una gran oportunidad. Entonces yo digo que si tú me dices a mí que voy hablando de la crisis todo el espacio contigo, pero lo mejor de mí fue la crisis. Entonces, no nos tiremos tan duros en la crisis, porque la crisis cuando uno la mira para atrás o la mira para adelante, en el momento en que uno la vive es asquerosa, asquerosa en todos los sentidos. Uno dice, Horrible. uy, asquerosa. Pero si yo la miro en el hoy, yo digo, no le pido más crisis, me da mucho miedo las crisis y todavía tengo temores de las crisis. Pero también uno tiene crisis donde dice, ya sé lo que tengo que hacer. Me equivoqué, ¿cierto? A mí me dicen, ¿y tú cómo tomas decisiones tan rápido? Porque ya me equivoqué, porque ya llegué el bulto, porque ya me han tratado mal, porque ya listo, pues ya sé qué contestar. Entonces, en último, lo que te digo es que todos deberíamos tener crisis empresariales y las deberíamos pedirle a Dios. Como dice, hágame esa maldad, la que tú dijiste. Pues bueno, voy a permitir que te zarandeen a tu concepto, como dices tú. Yo creo en el Dios. De pronto alguna comunidad cristiana me castigue o católica. Yo creo en el Dios del mundo, Fabio. Y el Dios del mundo no es religioso. El Dios del mundo es el que tú tienes hoy. Un Dios que tú sientes que está ahí, que no está en cuatro paredes, que está ahí contigo, que lo reconoces por una Biblia o por el, no sé, desde la comunidad musulmana, otros conceptos ya tengo. Desde la comunidad asiática, no sé, yo tengo unos conceptos diferentes. Hay un politeísmo, yo estuve en la China el año pasado y el politeísmo existe, listo. Pero hay un Dios en el ser humano que puede que esté equivocando el Dios verdadero, pero que lo hace moverse bajo ese creer de una fe activa. Y la fe activa ya la acción. Y cuando uno cree que no lo puede, pero otro lo va a hacer por uno, en la crisis se dan las cosas. Entonces, ese Dios de cuatro paredes no es. Es el Dios que está aquí metido en ese centro de mi vida,
en ese ser que me escucha, que oye lo peor de mí, que odio a alguien que me robó, que odio a alguien que me hizo daño, que siento rabia por ese hacer. ¿Qué fue lo que a mí me pasó? ¿Yo por qué me metí en esto? ¿Qué fue lo que a mí me dio? ¿Por qué no puedo salir de esto? Y pasa lo mismo en los duelos, en las muertes y en todo. Pero cuando uno empieza a entender que no es en uno, sino otro, activando en uno lo mejor para hacer esa crisis una oportunidad, yo creo que ahí es donde salen los mejores empresarios o las mejores personas en su vida profesional. Yo creo que, Clau, antes de haber empezado este espacio, yo he debido pedirle a los presentes que hubieran cogido unos 10 pañuelos, porque yo estoy acá pidiéndole a Dios para que me mantenga fuerte, porque soy el host y el moderador del espacio, pero me han dado ganas de llorar como 4 veces. Y no solamente porque inspira mucho lo que nos cuentas, Clau, sino porque yo me lo he vivido. Porque de pronto si al Fabio de hace 3 años le hubieras dicho esto, como que, uy, qué chévere lo que hice Clau, pero cuando uno Mm. ha vivido crisis financiera, pucha, como que siento que tus palabras tocan fibras muy bonitas también, pero sensibles. Tú acabas de decir algo que a mí me pareció muy curioso y te cuento y les confieso acá que hace poco tuve una conversación con alguien de la empresa. Y ese alguien de la empresa es alguien que cuando habla conmigo yo le digo, dejó de ser empleado, tenga la capacidad de decirme lo que quiera, porque claramente en el día a día hay unas relaciones de subordinación que deben también ser respetadas, pero en ese momento no solamente le permito, sino que le exijo que me hable más horizontalmente. Me decía, es que usted últimamente se ha convertido en una versión, pues bien pelle, como no eres tan chévere, no eres tan chévere Ah, últimamente. sí, sí, no eres tan chévere, sí. Y, y No eres tú chévere. no, y tú no eres así. ¿Qué pasa? O sea, como que listo, estás metido, como que quién te estás creyendo últimamente. Entonces me dijo como que a veces siento que te crees Steve Jobs. Qué dicha. Y entonces yo le respondí esto y por eso me hizo clic lo que decías, es que yo le decía a esa persona, mira, qué curioso, que hoy cuando soy más espiritual no soy tan chévere, pero soy más espiritual que nunca. Y yo le dije, no puedo combatir mi esencia y mi esencia hoy está ser un mal parido. No puedo combatirlo. Soy, porque estoy viviendo un momento que me exige serlo. Y de pronto De en 6 acuerdo, meses miraré al pasado y diré, qué Shrek, qué ogro el que era. Pero, pero Dios quiso que fuera ese ogro porque de a acuerdo, veces, a veces queremos idealizar que, ay, sí, soy perfecto y soy el jefe súper que les lleva dulces a todo el mundo de y acuerdo. déjame serlo, déjame ser el logro que Dios y la vida o yo en mi ego desbordado quiere ser. Pero qué curioso que hoy soy Grinch y estoy más conectado con Dios. Qué curioso que hoy soy Grinch y hoy leo la Biblia para conectar. Qué Ay, no, curioso me que hoy encanta. soy Grinch y, y esto es muy loco y Dios me habla. Yo nunca había De sentido que acuerdo. Dios me hablaba Ay, te felicito, me encanta. y eso es muy lindo, claro. Eso es muy bonito No, sentirlo. sabes que tú eres la esencia del joven creyente. Mira, tú vas a ser un transformador de personas y eso lo declaro en este espacio. Porque para uno, yo a veces digo, Fabio, y yo se lo decía mucho a los pastores, yo ya no me congrego, me congrego poco. Y noto el que lleva una Biblia debajo del brazo, y lo dice mi esposo desde lo que hace. Noto el que lleva una Biblia debajo del brazo, lleva a Dios en su corazón. Y tú aquí estás teniendo un propósito con un montón de personas. Y yo siento que si te siguen jóvenes o adultos o lo que sea, yo cuando salgo a la calle, yo digo, qué berraquera el que recoge las basuras, qué berraquera el que está trabajando hasta los influenciadores, porque detrás de ellos hay muchos rollos emocionales, pero detrás de tu comunidad te ven a ti. Y yo digo que lo peor que a uno le puede pasar, Fabio, es mostrar una doble cara de ser, ay, no, ese Fabio tan divino en las redes sociales, pero el que te quiere hacer daño en las redes sociales, pero es una HP en mi empresa.
yo trabajo con él y es un HP. Así pueden escribir en tu chat. No, mira, yo trabajo con él. Eso es lo que tú le dijiste. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, no soy, yo les digo a ellos, yo soy la peor versión de mi trabajo. Yo soy la jefe, el Sí. gerente general. Es el que toma decisiones. ¿Cuál para que este man viene y no trabaja y chatea todo el día y es mentiroso y toma trago y no viene a trabajar? Pero el jefe perfecto es el que dice, oye, ¿será que tú tienes problemas en tu casa? ¿Será que tú de pronto te dejó la novia? No, ¿qué hubo, hermano? Yo le estoy pagando a usted y usted tiene que cumplir en su vida laboral. Ah, mira, este jefe tan descarado, que emocionalmente estoy perdido. Entonces, yo digo que nos confundieron cuando uno hace un emprendimiento, porque en el emprendimiento, de alguna manera, tú sigues siendo jefe y así tú crees una junta directiva y como dices tú, tienes 8 empresas ya y creces, la última decisión es tu cabeza, a no ser de que vende la empresa. Porque la cabeza tuya, si estés fuera de esa decisión presencial, siempre va a ser el banco, como digo yo, ni siquiera los que están detrás de ti, el banco, la compra, el proveedor, la misma visión estratégica de una empresa. Quiere decir que en tu cabeza está equivocarte o no. Y ese momento, a veces, no sé si a ti te pasa, pero yo creo que los que te sigan de pronto lo entiendan, a veces no eres tan chévere. A veces te llamaron a decirte que el banco te está buscando y no tienes la plata para pagar algo. Y tú entras a tu empresa. ¿Cómo esperas tú o cómo espera el que trabaja con uno que uno diga, hola, buenos días, ¿cómo han estado? No, muy feliz, aquí me está llamando el banco porque me va a embargar. Pues uno entra, perdona la palabra, al revés, imputado. O sea, ¿qué más? Hay que buscar una solución, hay que, no, espérate. Eso no lo entienden tus coequiperos, pero si tú empiezas a generar una relación de confianza con tu equipo de trabajo, aquí ya me dicen, ay, no, tú ya sabemos que la jefe siempre que entra está enredada. Y a veces me entro al cafecito y echo carreta. Ay, sí, nosotros sabemos que usted ayer entró como con enredo. ¿Qué enredo tenía, cierto? Y le dije, ay, no, la empresa. Entonces, no es una disculpa, sino que finalmente yo digo que cuando uno ya es líder y está en una empresa pequeña, porque somos pequeños, no somos esas multinacionales, pero yo digo que el problema en el tendero, en la pequeña, en la media, en la grande, es igualito. Entre el nivel va creciendo, el problema va creciendo. Y en el nivel en que uno está, lo ve igual de grande. Es como un juego. Es un Sencillamente juego. nuestras habilidades van mejorando, Exacto. pero el nivel es más duro. Es Yo siento que ha perfecto. sido eso. Sí, Bueno, señor. Clau, creo que la conversación se ha ido hilvanando muy bien para hacerte esta pregunta y es, ¿qué hábito espiritual o práctica con Dios te ha sostenido en esos momentos difíciles? Yo te había sacado, estaba mirando aquí, sí, te había sacado una palabra que quiero que la tengas. Ojalá si te ayude la aprendan, que se llama en hebreo, se llama emuná. Emuná en hebreo significa fe, pero una fe que está basada en la confianza activa. Es una confianza que genera acción. Y el emuná simplemente es una confianza por encima de, no es una confianza emocional, sino una confianza que se manifiesta. Y tú lo dijiste muy ahora. Y yo creo que eso fue lo que pasó y me pasó en mi vida y es una fe que se va en una confianza que permanece firme a pesar de la adversidad. Y dentro de mi raíz o desde mi confianza y la estabilidad, aunque pase el mundo y todos los días te digan algo diferente. ¿Cómo le parece que este gobierno le va a quitar los recursos a los tenderos, a los de las TICs? Ya en este momento no van a haber, digamos, no sé, auxilios, vamos a tener una reforma laboral, no sé cómo. A mí todo el mundo me dice eso. Y yo dije, y yo tomé la decisión de no ver noticias, oigo radio, pero no veo noticias y no tengo redes sociales, la verdad. Tomé la decisión de no tener redes sociales porque sentía que las redes sociales me iban a afectar mucho emocionalmente, porque como soy tan competitiva, cuando uno empieza a mirar muchas cosas de los otros, como digo, ¿y en Sí, dónde estoy yo? Entonces, desde la vida espiritual,
lo que hago es que todos los días me levanto, pongo un pie en la cama, me levanto, me siento en el borde y digo, Señor, gracias por este día. O sea, gracias por estar vivo, ya. Solamente eso te lo doy. Y las gracias desde lo tema holístico es el ser humano que está dando gracias no importa lo que venga. Y me meto a bañar a la carrera tal y saco media hora todos los días para escuchar mi devocional. Sigo un pastor que tú conoces bien, un pastor barranquillero, y lo escucho, hago mi meditación consciente y entrego ese día con lo que se venga. Señor, tú tendrás la respuesta para todo lo que me pase en el día. Tú tendrás el resultado y si es como dice, no pasarán de arme, aquí estoy. Estoy lista para lo que sea. Entonces, todos los días hago ese espacio y todas las noches antes de acostarme trato de ahondar un poco más en la profundidad de la fe y de la palabra viva. Entonces empiezo a leer, como te digo, que se mona, busco muchas palabras en la Biblia, las busco desde Google, venga, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo aplico en mi vida? Y muchas veces cacharreo mucho y mi esposo ve Netflix y mientras que él ve Netflix yo me cacharreo en mi propio yo y empiezo a trabajar palabras que pueden darme confianza, seguridad y me acuesto ya, vamos, ta, 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 echamos carreta los dos, ta, ta, y nos acostamos felices en el sentido de que cada uno está en su mundo. Yo no le exijo a mi pareja ser creyente religioso, pero sí trato de darle con mi vida y con mi palabra y con mis cosas, que él entienda que hay un ser superior, en mi ser, en mi casa, dejo los espacios muy limpios y trato de poner música de alabanza en mi casa todos los días. Pongo música antes de salir, llego a mi casa, pongo música de alabanza y limpio los aires. Le digo, Señor, limpio los aires de mi casa. Y llego a la clínica y digo, Señor, limpia los aires de la clínica. Y cuando entro a sitios donde siento que hay como cargas, digo, Señor, cambia toda esta energía en algo bueno, que seamos propositivos. Y hablo todo el tiempo con Dios desde mi ser. Si tú me dices qué me mueve para ser mejor persona, yo digo creer en un Dios que todo lo puede. Y si soy su hija preferida, porque así lo considero, y que no es por lo que soy, sino porque es por gracia que somos salvos, no por lo que hacemos, no por las obras que hacemos, no por los regalos que damos a los pobres, que hacemos de enseñar nuestras casas, sino por lo que soy, por lo que le demuestro, Señor, aquí estoy. No soy nada, estoy todo para ti, haz lo mejor de mí, el día fluye. Y si el día salió mal, digo, ay, Señor, tú mañana tendrás. No ha llegado plata de las EPS, Dios proveerá. Y Dios provee. Entonces creo que la acción, la confianza en acción es, ¿qué significa que a veces me cuesta, Fabio? Que a veces uno dice, Dios provee, y la gente se queda mucho en las comunidades religiosas, Dios provee, y Dios provee, pero también hay que hacer, ¿qué hago para que provea? Entonces busco estrategias de marketing, vamos a buscar a mi equipo de trabajo, vamos a tocar la puerta a un banco, voy a llamar a un amigo, voy a hacer cosas, porque yo no me puedo quedar en que Dios provee sino que creo que si esa llamada al amigo la hice es porque Dios me la trajo aquí, como dices tú, Dios me habló. Y a mí me molesta mucho, yo digo, ay no, Dios esta mañana me habló. Pues la gente dirá que no está loco, no es que me habló, sino me mostró como que me abrió el camino, como que me quitó una venda, ay, yo no había visto que eso estaba aquí, claro, esta es la solución. Yo dentro de mi vida espiritual digo, es mi Dios que me habló, es que yo siento porque yo no lo tenía anoche. Yo no la tenía anoche. Y otra cosa que me parece muy charra, que Jorge se ríe mucho de mí, Jorge Gómez, y me dice, cuando me estoy bañando, como soy un poco holística, yo siempre busco la ducha para que me fluyan las ideas. Y yo, como estudié marketing, digo, hay una lluvia de ideas. Y cada que me estoy bañando en la ducha, digo, empiezo a pensar en el programa más severo que tengo. Entonces estoy en la ducha y en el programa más severo que tengo ese día. Yo sé que ese día voy a tener una auditoría y la auditoría no cumple con todo lo requerido. Solución, solución. Y empiezo a bañarme y como que ese momento me relajo tanto, ¡pum! Me llegó la solución. Entonces llego aquí y digo, abramos el libro tal, que la cosa tal. Ahí me acuerdo que hubo un acta que hicimos esto y esto, buscamos auditoría. Entonces, no sé, es una locura, es un pensamiento, es algo muy yo, pero te lo confieso aquí en este espacio, yo no sé cuántas personas te siguen, pero es como si tú me estuvieras confesando en un espacio religioso y yo te estuviera haciendo toda mi verdad. Esa es mi verdad. Esa es la Claudia Rojas que hay, esa es la que lucha todos los días con sus problemas empresariales, con sus problemas personales, con sus problemas familiares, con sus problemas de matrimonio, con sus problemas con sus hijos, con sus problemas con sus amigos, con sus problemas con la comunidad. Y sabes qué pensaba yo ayer en un panel, que me invitaron a hacer un panel de un tema de insomnio, y yo pensaba dentro de mí, todos los que están sentados en el panel, no sé qué piensen de mí.
No sé si piensen que soy muy intensa, no sé si piensen que soy muy carretuda, no sé si piensen, pero yo en cada espacio donde estoy doy lo mejor de mí, doy lo mejor y digo, no me importa, pero alguien tiene que escuchar en una semillita. Y si de todos esos que están sentados en ese auditorio logré una sola persona, ya gané. Pero si en ese auditorio de 5, de 10, de 100, de 200 no capté ninguna, quiere decir que el mensaje no está bien. Pero si una se para y me dice, oye, lo que tú dijiste me encantó, yo dije, ya gané. Entonces no está en el número, sino en el propósito que ese día había para alguien. Y eso te puede pasar en tu comunidad. Puede que no sean miles, ni 10 miles, pero con que uno se transforme con tu conocimiento y con tu experiencia, ya ganaste. Pues te cuento que ahí va mi propósito y te lo voy a contar rápidamente y se lo contaba a Yesenia que estuvo en un espacio hace 2 días muy lindo y es que en un evento en donde estuve preguntaban ¿cuál es tu propósito, Fabio? Pues no, Fabio, ¿cuál es tu propósito? Que éramos como 3.000 almas. Entonces yo decía, venga, yo soy súper empresarial, pero así como junkie de conocimiento empresarial y sé cuáles son los valores fundamentales de mi empresa, sé cuál es el propósito de mi empresa, tengo toda la estrategia y el andamiaje pues del alma de la empresa y no sé cuál es mi propósito. Lo voy a escribir. Ujú. Y mi propósito es ayudar a millones de emprendedores en América Latina a salir adelante. Y Amén. hoy somos 10, pero sé que el número lo da Dios. El número lo traerá el trabajo. Y decías algo muy chévere. Emuná, me decías, confianza Emona. activa. Y es, la gente cree a veces que la ley de la atracción es Ferrari, 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 Ferrari. Sí, sí, No hay sí. Ferrari, 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 Ferrari. No hay Ferrari, no, esto no sirve. Tú no te imaginas lo egoísta que yo podría ser, y soy a veces, pero hoy creo que no puedo ser. Hoy creo que tenemos que abrir espacio a preguntas, porque normalmente en estos espacios ocurren algunas cosas y son picos. Se sale la gente, de pronto se vuelve a meter. Hoy ha sido muy raro. Creo que no es coincidencia. Hoy no hemos tenido picos, claro. Hoy No, hemos tenido a las personas que ingresaron acá, porque sé que están conectadas con tu mensaje. Yesenia, vamos con tu pregunta para que aprovechemos a Claudia y no sea yo el único que se aprovecha de su espacio y de su tiempo. O sea, yo creo que sí, o sea, todo no es azar. Y estar justamente en este espacio hoy particularmente, que, que le decía a Fabio esta semana, me siento en crisis empresarial. Yo tengo un ecosistema de innovación educativa Ujú, que lo he venido construyendo y nació de una crisis, ¿sí? De ujú. una crisis eh, de la comodidad de salir de una multinacional con la que por primera vez salí del país, con la que por primera vez llegué a lugares donde pensé que nunca Y vas a estar. iba a estar, sí, nunca iba a estar, y que de alguna manera conecté con mi propósito en medio de esa crisis y así nació el ecosistema de innovación educativa. Yo soy profe de formación, pero nunca la vida me puso como en un escenario de darle clase 2 años, 3 años a estudiantes. Siempre fui formadora, siempre estuve acompañando a los rectores, a los coordinadores, a integrar programas de transformación y de innovación. Y esa es la Ujú. esencia de mi proyecto y es la esencia mía. De hecho, cuando empecé con esta crisis de la empresa, de salir de la estabilidad, de sentir que me gustaba lo que hacía y todo eso, creé este ecosistema con dos principios y son como mi norte, o sea, y de hecho me los tatué porque siento que hace Muestra. parte, mira, una es creatividad. Divino, me encanta. Y la otra es transformación.
Ay, Y bueno, me voy creo a que tatuar. ha sido un tema y hoy conecté mucho contigo, Claudia, porque Sí, tú decías por acá como que, bueno, uno tiene que emprender y creo que eso es una clave para uno conectarse y que las cosas empiecen a fluir. Uno tiene que conectar con la expertise, ¿sí? Porque creo sí, que desde sí, ahí como que las cosas se van alineando si uno está en un escenario sí, educativo, que es en mi caso, ¿sí? Yo formo y creo formaciones no solo para colegios, sino para empresas, pero también ayuda a empresas a estar aquí en Colombia y tener un mercado accesible, a que se posicionen, a que se muestren, o sea, ese tipo de de cosas acuerdo. que solamente lo da la experticia. Y creo que una de las cosas que me conectó fue algo que tú dijiste, es que yo soy buena, yo soy creativa para encontrar soluciones, soy creativa para resolver problemas, soy creativa eh, haciendo las cosas desde lo que sé hacer, ¿sí? Y yo tenía acá como una pregunta y es, ¿a ti cuánto tiempo te tomó realmente como conectar con tu propósito? Porque creo que esto para mí es una luz muy buena y una luz verde que, venga, usted así no sepa de crear empresa, así pues, digamos, porque los emprendimientos que había tenido nada que ver con educación, a mí todo el mundo siempre me decía, ¿usted por qué no emprende? ¿Por qué no es consultora independiente? Y uno pues con el miedo de dar el paso y todo eso, ahora que lo di, el miedo es más grande, pero creo que encontrar como que lo que estoy planteando es lo que soy, es lo que sé hacer y que me tomó lágrimas, me tomó crisis, me tomó depresiones, me tomó Ujú, de romper acuerdo. y frenar relacionamiento, porque también hace parte, o sea, yo también como que voy para adelante, hay veces ni miro quién es parecido a mí, porque me pasa lo mismo, o sea, me freno, me da miedo, me da inseguridad, y yo creo que eso es muy complicado. ¿A ti cuánto tiempo te tomó realmente encontrar ese propósito, ese ikigai? Pues digamos desde la cultura oriental es el ikigai, que me apasiona por lo que me puedan pagar y de lo que sé hacer, porque creo que eso es algo importante y que justamente ahorita lo estoy trabajando con los rectores, porque muchos colegios están en crisis y yo les estoy ayudando en esa crisis, porque también son empresas. Entonces, Ujú. bueno, Te voy a decir mil cosas. algo, te voy a contestar algo lo que de pronto no hablé con Jorge y un día de pronto que, de que Fabio me dé el espacio. Yo me formé con unos canadienses a través de la Universidad del Quindío, una fundación que se llama SASH. Y en estos días estaba pensando en Jorge, un Jorge, director de esa entidad, conocí unos canadienses. Eso fue en el año 2000, yo diría que creo que 2012 o 2000, sí, como 2012, algo así. Me formé consejera SASH y básicamente, digamos que tengo un perfil de consultoría internacional. Desde que pues en Canadá se llaman consejeros lo que tú haces. Lo que tú haces se llama consejería, sino que Colombia lo llama asesoría. Y técnicamente ante la DIAN, pues tú tienes que pagar impuestos por ser asesora. Yo creo que yo soy consejera de mucho tema, pero digamos que desde mi tema ser, pues creo que la consejería existe. Ellos dicen una cosa que a mí, ahí empecé a entender mi propósito y te lo voy a decir, mira, yo estoy como emprendedora desde el año 2005, desde el año 2005. Tenía esa realidad de ser, yo quería tener un negocio se había acabado el gran pan de bono por allá por el colegio, gimnasio inglés, tenía las niñas chiquitas y yo dije, ay, yo quiero tener un negocio de pan de bono, no quiero prestar más servicios de salud, estoy cansada, no quiero trabajar más en salud y quiero crear un negocio de pan de bono, me parece bacanísimo, con una avena y me encantaría estar vendiendo eso y yo soy muy creativa, voy a hacer algo bueno, etcétera. Entro a estudiar y obviamente me pasa eso, encuentro un camino diferente que era mi expertise. Yo, cuando estudié con ellos en el año 2012, ellos dicen que Canadá tiene una cosa y ahí empecé a entender mi propósito. Mira, nací en el 2005 y solamente en el 2012 yo entendí el propósito. ¿Qué significaba? Para poder haber recibido ese entrenamiento con ellos, pues tuve que participar en muchas convocatorias hasta que tuviera el perfil. Pero lo más importante era que yo quería entender
por qué el emprendimiento se llamaba en Colombia emprendimiento tanto tiempo y por qué no se llamaba empresario. Porque la tesis de mi primera especialización se llamaba cómo convertir un consultorio en empresa. Yo decía, ¿por qué si un consultorio médico es una empresa, por qué no se convierte en una empresa? ¿Por qué no se maneja como una empresa? ¿Por qué se maneja como una tienda? Etcétera. Entonces me formé con ellos y tienen unos elementos, lo que tú dices, Dan. Son tres elementos transversales. El primero, y nunca se me olvida, y es que quien vaya a hacer un desarrollo de emprendimiento, no sé si ahora aplique porque la inteligencia artificial cambia mucho esos parámetros, pero ellos dicen, lo primero es que la persona que vaya a hacer ese emprendimiento, por lo menos debería tener un poco o una base muy importante para hacer su propósito. Ejemplo, tú eres transformadora de educación. Tú tienes que o ser profe o directiva o haber hecho una maestría en educación, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien esté en tu entorno, tú tienes que comunicar ese lenguaje. Porque si te vas a comunicar con rectores, como dices tú, o con colegios, y tú no sepas ni siquiera que se llaman, no sé, unos términos técnicos educativos, pues ahí te toca contratar a otra persona y ya financieramente, para que el emprendimiento tenga rentabilidad, estás perdiendo tu propia rentabilidad, porque la rentabilidad está en ti. Es decir, eso es lo que tú sabes hacer. No tienes que contratar a otra persona. Ay, voy a ir a contratar el ecosistema de educativo, pero tengo que ir a conseguir porque yo soy economista. Eso decían ellos. A mí nunca se me olvida, creo que es un propósito de pronto de transmitírtelo. Lo segundo, ellos dicen que todo emprendimiento tiene una vida media para transformarse en empresa de 15 años. Y adivina por qué. Porque solamente los bancos a los 7 años, los bancos empiezan en Canadá, y yo peleo mucho aquí, por eso peleaba mucho con el gobierno, es porque cuando uno tiene una empresa y arranca, nadie le presta, ningún banco le presta. Ay, no, yo te presto como persona natural, pero yo no te presto como empresa. Y menos si eres emprendedor. En Canadá solamente presentan un emprendimiento. Digamos que yo soy ecosistema TICS, listo. Haces un documento, lo soportas con el banco y el banco durante 7 años te evalúa el crecimiento con indicadores del crecimiento de tu emprendimiento. Si a los 7 años ese emprendimiento no tiene vida, no te sancionan, sino que puedes pasar a la otra etapa que ya es como un beneficio, un acompañamiento de gobierno para inyectarle capital a ese emprendimiento, digamos un startup. Pero si uno lo mira desde el hoy, ese acompañamiento financiero en el emprendimiento, yo lo digo así, debería tener un propósito y es, ahí, digamos, entender que si tú vives de tu emprendimiento, te lo digo así, y solamente eres tú y generas todo eso y se te convirtió en un salario, no vas a ser empresaria. Tú tienes que hacer de cuenta que le estás pagando a un gerente externo y vas a sacar un recurso para ti, que eso lo tienen muchos de ellos, como un recurso propio. Y tú tienes que tener la llamada a un amigo, la inyección de un capital de un familiar, etcétera, porque los excedentes, así sean 100 pesos, tienen que ser guardadas en una caja, así sean 100 pesos, para que esos 100 pesos se conviertan en inversión. ¿Ves que quiero comprarme una moto para que transporte los alimentos? Pero si no tienes el 100%, el banco no te presta, tienes que tener por lo menos el 30%. Quiere decir que uno de los otros elementos del propósito es entender de que si tú quieres ser empresaria, ese primer emprendimiento no puede ser tu vida profesional, porque si te pones a pensar, es mejor que te contrate la universidad, es mejor que te contrate el hospital, mejor te contrate el colegio, porque recibes un salario, los asesoras, pero no estás creciendo en una empresa. ¿Okay? Ese es el segundo punto. Y el tercer punto que ellos dicen es, desde ese concepto técnico, hay que hacer una estructura basado en lo poco que uno tiene. Es decir, llámese hoy los PIG, llámese hoy, no sé, las acciones, digamos, una pequeña acción, una construcción de cómo se valora esa empresa en el tiempo, que yo creo que Colombia no lo hace, ni tampoco yo lo hice, y hoy estoy encartada. Es por lo menos cuánto consideras tú que invertiste en ese espacio, y eso se llama una inversión de capital, digamos, como diría uno, una inversión de capital de conocimiento. Y el conocimiento, acuérdate tú que estás en el conocimiento, pareciera que Colombia no tuviera un valor del conocimiento. Es decir, que solamente yo tener una experticia mayor, tener una aplicación, una practicidad,
tú deberías inyectarle todos los días ese valor de la acción y tú deberías inyectar cuánto te ha valido a ti llegar a ese conocimiento. Te vas para atrás y te devuelves y dices, estuve 5 años formándome, después me fui para España, trabajé en esto, subes eso, o sea, cuánto me gané ese tiempo. Y eso es un recurso que tú le dices como un activo, que es lo que uno llama hoy, no su know-how, sino como el principio activo, el valor del conocimiento o del valor que ha adquirido esa empresa en el tiempo. Y cuando tú ya entiendes esos 3 puntos, cuando encuentres un inversionista, encuentres un banco o un familiar, tú ya tienes claro, ¿usted vive en la empresa? No, yo no vivo en la empresa. ¿Cómo así? No, yo sí, la empresa la tengo, es una empresa de construcción de ecosistema de educativo, pero realmente al mismo tiempo yo trabajo con la universidad y mi salario en la universidad son 100 pesos. Pero todo lo que produce esta empresa se ha inyectado aquí. Compré más computadores, tengo más audífonos, tengo no sé dónde, compré eso. Ah, listo. Además de eso, te digo, en el crecimiento, en el estándar de crecimiento, he tocado estos bancos y ya tengo el capital para esto. Entonces, uno empieza a crecer esas tres y cuando tú empiezas a unir esas tres, que yo creo que es el pecado de los emprendedores en Colombia, porque las TICs le dieron a los emprendedores todo el sueño de las startups, que aparentemente son muchas y muy pocas, pero yo digo que son muy pocas las exitosas y muchas los sueños, pero que hay que hacerlo. Le dijeron, haga una startup que usted se vuelve millonario, métase en trading y usted se vuelve millonario. Entonces, yo creo que eso es una fantasía que seguramente muchos están y que lo han logrado, pero no es el común denominador ni de tu empresa ni de la mía, porque la mía no es financiera, es de servicios de salud. La tuya es de conocimiento, la de Fabio es de recreación y bienestar, etcétera. Entonces, cuando uno empieza a entender en el mercado en el que está y está sentado, o sea, ahí crea su propósito. Ahora, ¿yo qué te digo de mí? Me di cuenta muy tarde. Porque imagínate lo que te estoy diciendo. Me he formado durante 2005. Tú no sabes cuántos títulos tengo que tú los de tener y Fabio también. Y todos los que estamos aquí, porque en Colombia uno estudia mucho, invierte mucho en educación. Uno, pero yo no estudiaba porque me contrataran. Yo estudiaba lo que necesitaba. Y a mí, la formación más importante se llama innovación. Yo creo que cuando me hice diplomado en innovación y entendí en dónde estaba, yo decía, mi futuro nunca será limitado, porque por mucho que uno quiera decir que logró un resultado, uno ya quiere otro. Entonces quiere decir que si tú entiendes tu propósito en esta charla hoy y ya te inscribiste y dices, voy a hacer esa construcción, realmente en el mundo una empresa se considera, y eso está claro por ese modelo que tienen los canadienses, de emprendimiento a empresa 15 años corriente. ¿Cuánto lleva tu empresa? Entonces no te tires tan duro. ¿Cuánto lleva tu empresa? Pero tienes un propósito, recaudar recursos, guardar recursos, tener socios, tener familiares que aporten en tu empresa y empezar a activar lo financiero con un propósito, ¿cierto? ¿Cuál es tu propósito? La carreta que le echen a uno, haga su visión y su misión. Yo hice miles de visiones. ¿Qué va cada capacitación? Yo, gracias a eso, ya no existo, yo no sé si existe. Gracias a Dios, pero lo que yo sí tenía en mi cabeza era qué quería hacer, qué quería lograr. Y yo quería ser realmente una empresa que generara valor en donde estuviera. La generación de valor hoy se construye y acuérdate que hoy desde los retos de la innovación, la generación de valor se da sobre el conocimiento que usted tiene de ese concepto que usted está practicando. Y la generación de valor no está en números. Yo digo, si a mí me dijeran, hola Claudia, le compramos Clínica Guadalupe, yo, listo. ¿Y usted qué hace en Clínica Guadalupe? Yo le dejo todo. Pero si no sabe negociar en salud, si no sabe no sé dónde, pues se puede morir la empresa. Entonces, por eso mire que muchas empresas, ayer escuché en el Congreso de la ANDI que entrevistaban a la tercera generación de Manuelita y ellos acaban de invertir, ellos tienen muchas líneas, el caña de azúcar, después lo escuché que tienen muchas líneas relacionadas con alimentos y en el hoy le acaban de comprar a un emprendedor un negocio de alimentación de mascotas. Dentro del discurso que él lo dio, dijo, el discurso lo dijo, nosotros no tenemos el conocimiento. Eso lo aprendí yo con los canadienses. Ojalá Colombia empiece a aprender en eso. Nosotros no tenemos el conocimiento, pero entendimos que tiene una línea que puede crecer, pero nosotros no nos vamos a desconectar de él, porque él es el que sabe hacer ese producto. Si Manuelita con el conocimiento y la capital que tiene está pensando eso,
con la capacidad que tiene, puede crear puede traer el top del top para trabajar. Él toma una decisión de un propósito y ya su propósito cambió. Ya el propósito no es generar, y él dijo, este gobierno nos ha motivado a hacer cambios. Y ya su propósito no era solamente yo, sino estar en un espacio colaborativo para que este emprendedor crezca conmigo. Y desde los clústeres, y eso es otro tema que un día podemos hacer, desde las estrategias clústeres como yo, con mi conocimiento arrastro a otro y el otro me da a mí, porque todos necesitamos del conocimiento. Entonces, lo que yo te digo a ti, si el propósito lo construyes hoy y el propósito está construido o ya lo tienes construido, lo más importante es darte una línea en acción de transformación de una empresa, como dice uno, no en un punto de equilibrio, con excedentes a un término de 15 años. Y yo siempre digo, y yo digo mucho en esta empresa, y se lo digo a mi hija desde que entró a esta empresa, para mí un año es un día. Cuando yo digo, ya, vamos a comprar una sede en tal parte, vamos a invertir en tal cosa, vamos a comprar una sede, no tengo hoy la plata para una sede, pero digamos, hoy vamos a invertir en una nueva localidad, vamos a estar en una nueva sede en tal parte, etcétera. Pero vamos a comprar este equipo. Cuando digo ya, yo pienso ya un año. ¿Sabe cuál es el problema de los emprendedores? Que ya es un día. Entre ya un año y ya un día, hay una inmensidad. Pero cuando usted mira y dice un año, pone una tarea para 3 meses, luego para 6 meses, luego para 9 meses, uy, se cumplió. Si usted pone 15 años, son 15 días. Pero si usted pone 15 días bien organizados, son 15 días próximos. Esos 15 días se pueden devolver a 7, como dicen ellos, y por eso los bancos le inyectan capital a los 7 años. Entonces yo digo, por lo menos metas en la cabeza que la meta que usted tiene que tener es construida bajo un término de tiempo suyo con el cumplimiento de esa meta que escribió. Si voy a llegar aquí, voy a hacer esto, si lo voy a hacer. Y si ese año se cumplió, el otro año ya se lo reduce y lo reduce y lo reduce y cada uno tiene. Pero el propósito, y yo se lo digo a todos los espacios de emprendimiento. A mí, Sash me dijo una cosa. El problema de los emprendedores no está en lo que son. No, todos los emprendedores son exitosos en un año, en 2 años. El problema de los emprendedores es que no quieren ser empresarios y no quieren permanecer. Y la sostenibilidad de las empresas es lo más difícil de hacer. Es lo más difícil, sostenerse. Y la sostenibilidad, vista desde el nuevo concepto, no es financiera. Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad y gestión del talento humano, sostenibilidad con la comunidad, sostenibilidad financiera, Alianza. alianzas, comunidades. Y yo digo que ahí está. Entonces, la meta hoy, si tu propósito ya está escrito y lo tienes claro, tienes que meterte una meta hoy y es, vas a ser empresaria en el tiempo, el término que tú consideras. Pero si no lo construyes, ese término del tiempo se va. Y sabes que ahí empecé a crecer. Yo cuando pasé por SAS dije, no, yo ya sé, yo ya me equivoqué. Y iba y peleaba con los bancos. Y yo hoy todavía peleo con los bancos. A mí los bancos, los gerentes de los bancos no me quieren. Yo le digo, ¿por qué me tiene que prestar a mí? Como, ay, no, le prestamos y su esposo pone, ¿con cuál esposo? No es que usted una empresa. No, que le prestamos y su mamá viene, y su papá viene. ¿Cómo así que es mi papá viene? Que yo tengo una empresa. No, pero es que mira, es que a todas las empresas no les prestamos. Y aunque hay gobiernos que no gustan, y yo no soy de este gobierno, ni es que soy aliado a un gobierno o a otro, yo creo que hay momentos disruptivos que pasan en países como los de nosotros, que a veces se necesita acomodar. Y la banca hay que acomodarla. Hay que acabar. Por eso aparecieron las fintech y las fintech es otro camino. Entonces, yo digo, la banca en ese país sería revolucionar eso. Tiene que ayudar a los emprendimientos y a los empresarios. Esa sería mi conclusión. O sea, si nosotros fuéramos mucho más la capacidad que tenemos de desarrollar emprendimientos, empresas, pero no tenemos quien nos dé apoyo financiero. Por lo menos préstame 100 pesos para comprar el primer acierto. No lo tenemos. Entonces, si no lo tenemos que construirlos en nuestra deficiencia de país y tenemos que empezar a sacar un poco más de que el emprendimiento no le genere un salario el que lo creó, sino que él tenga que buscarse otra cosita por fuera, otro trabajito por fuera, venda empanadas y buñuelos, pero no le quite la plata a su empresa que la necesita para construirse en el tiempo. Quiero ser como tú cuando sea grande. También, así vas a hacer y más.
Yo le decía eso a Novia Mota, yo le decía, y cada que le hablo le digo, yo quiero ser como tú. Yo digo que hay personas que de pronto no nos volvemos porque sí, sino que es como ese dolo que uno tiene del mismo pensamiento. Y por eso se llaman tanques de pensamiento, estos espacios. Y yo digo que los tanques de pensamiento son cosas tan diversas. Yo amo los jóvenes, a mí me encanta el pensamiento de ustedes. Y yo quisiera ser como ustedes, yo quisiera tener menos años con el pensamiento de ustedes. O sea, yo quisiera más ser más disruptiva, quisiera, a mí me encanta ustedes cómo piensan, pero quiero tener mi edad como ¿cómo te digo yo? Como en la experiencia y en los guarapazos que he tenido, que yo digo, ay, los necesitaba, ay, necesitaba que me dieran guarapazos, que no son buenos, pero que se necesitan. Sí, son tragos amargos necesarios. Clau, tú decías algo ahorita que me hizo conectar mucho y es la paciencia. Yo hace poco me di cuenta y como que volví a mi niñez, siempre fue súper impaciente. A mí me encantaba jugar fútbol y yo, "Puta, vamos perdiendo". Y me daba rabia y, y yo cogía a todos los del equipo y, ¿qué pasa? Y cuando monté mi primer emprendimiento, pues yo siempre vendía dulces y todo, que el rector no podía saber porque eso me parece otra cosa ilógica en los colegios, no podemos vender dulces. Entonces yo era vago, pero para vender era el mejor, pero no podía ser vendedor. Pero bueno, Mm. esos ya son otras ¿Ves? cosas que habrá que corregir. Y cuando monté mi Ujú. primer negocio de arepas, que fue en Coinca, en un puestico de arepas, yo no sé si Clau supo, nosotros tuvimos un negocio de arepas, Miguel Cardona y yo. Y en Ah, ese sí. primer momento el carbón no nos prendía y yo era, "Ay, ¿por qué no prende el carbón?". Y desespero total. Y en este camino del emprendimiento, de crisis, de enfrentar mis demonios, me he dado cuenta de eso, de la paciencia. Y por eso tuve como que volver al pasado y a ver, para ver a ese pequeñito que jugaba fútbol y era súper impaciente y hoy poderlo ver a los ojos y decirle, no, papá, los tiempos no son los suyos, los tiempos son los de la vida. Lo queremos ser Mark Zuckerberg, que a los 19 años pues ya era billonario. Eso puede pasar. Ujú. Pero también es como usted querer ser rico comprando el baloto. Puede serlo. Compre el Ujú. baloto. Hágale. Sí, La probabilidad sí. está. Pero ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Y los emprendedores, creo que conecto mucho con eso que dices, Clau, es que es ya, tiene que ser ya, pero a veces también tiene que ser ya. Por eso cambia la A veces. entonación. Entonces, Clau, Entonces, exacto, exacto. Yo digo lo que tú no te dejé terminar. no, creo que me cogiste la pregunta sin yo terminarla, es ¿cuándo debe ser ya? O sea, paciencia, o cuándo debe ser de verdad ya, porque es que en un emprendimiento te dormiste y te quebraste. Sí, de acuerdo. Mira, yo digo que la paciencia, yo digo que lo que digo sale de las crisis, pero yo no sé, y ustedes que son tan formados y tan los jóvenes ahora que son, estudian tanto, pero hay otros que no estudian tanto, ¿cierto? Y son exitosos y están en las redes sociales. Yo digo que lo más importante de la paciencia es el conocimiento, o sea, yo amo el conocimiento. Si tú me dices a mí, ¿por qué me siento diferente? Es porque yo he estudiado mucho. Yo creo que yo llevo desde el año 2005 que creé la empresa. Me he puesto la meta que cada año, por lo menos tengo que tener uno o dos diplomados, tengo que tener una especialidad. Cuando empecé en el 2005, yo quería ser financiera, quería ser especialista en marketing, quería ser especialista en innovación, quería ser especialista en todo, quería ser especialista. Hasta que un día entendí que no era eso y que tenía que tener asesorías. Por eso te presenté a Jorge Gómez. Y empecé a entender que por mucho que yo estudiara, yo quería estudiar cada año una cosa diferente, todo, todo, todo. Yo creo que hubiera podido hacer 3 carreras, pero estudié mucho. Y si miran mi hoja de vida llena de cosas, pero yo acabo estoy aplicando a una universidad para ser docente, ni estoy, yo era empresaria, sino que yo pensaba que todo lo que yo no sabía lo tenía que hacer. Entonces empecé a entender que a pesar del estudio, tenía que buscar siempre a otra persona, un contador, un asesor, no sé. Entonces dije, ya sé, ahí empecé a tener paciencia. Voy a dejar de pagar algo, pero voy a pagar asesorías y lo que no sepa hacer, voy a llamar a ese asesor.
Y yo le decía al asesor, mire, es que necesito ya, es que vea, ¿cómo le parece que yo tengo este buñuelo, pero este buñuelo lo voy a vender aquí? Y yo le decía ya. Y él decía, me pasas este documento, llenas esto. Y yo, uy, ¿cómo que me llenas esto si yo se lo sé hacer yo? Pero mira, es que te voy a explicar, es que tengo que hacer un análisis financiero. Y yo, pues ya lo hice. Pero mira, es que si te estoy llamando, que me digas, es que me falta es esto. Y entendí que cuando uno escribe, ya con unas palabras de un tercero, no de uno, porque uno acomoda como la mentira de uno. Y cómo va súper bien. Entonces uno coloca estados financieros, excedentes, y entonces uno no coloca excedentes, sino estados financieros, ventas, no rentabilidad. Segundo, acceso al mercado. Y uno dice, no, pues todo Colombia, internacional, listo. ¿Y cómo y lo tiene? ¿Cuántas conexiones tiene a nivel internacional? No, pues tengo. ¿Y cuántas ventas hay a nivel internacional? Eso me pasaba a mí. ¿Y cuántos contactos tiene? ¿Y cuántos pacientes? No, no tengo los datos. ¿Y cuántas personas? Y cuando uno empieza a generar datos y empieza a generar datos, se da cuenta que sus datos siempre sean insuficientes para lo que usted quiere llegar a hacer. Entonces ahí empecé a crear paciencia. ¿Por qué? Porque ahí empecé a decir, sí, señor, tiene razón, voy a llegar al mercado internacional. Voy a tener paciencia de escribir esto para llegar a ese mercado. Pero ¿dónde no hay que tener paciencia? Todos los días. Es ya. Vamos a ser los mejores ya. ¿Por qué? Porque eso lo tienes que inyectar todos los días. Vamos a cambiar esta pared ya. ¿Dónde hay plata? No sé, pero hay que cambiar esta pared. La pared se cayó. Pero ¿cómo le parece que es que en este momento están diciendo que es que usted tiene el letrero más feo? Pues como sea, llame a su tía, a su amigo, venga, présteme para este letrero, ¿verdad? Yo sé que yo le pago con la primera venta, pero hay que cambiar el letrero, como sea. Entonces, yo a veces digo que hay unas cosas que tienen que ser ya, porque si usted quiere crecer, tiene que mostrar que creció. Y si no ha crecido, también muestre. Pero a veces son unas mentiras también a veces que yo digo que las redes sociales tienen unas cosas muy buenas, unas cosas muy malas, que uno dice, viste berraco, ¿cómo pude? Yo no he podido, como que yo no podía. Entonces, aprendí a tener esa paciencia de entender que había unos límites, que financieramente no lo tenía todo, que tenía que ser recursiva, pero también tenía que tener, que hubo, vamos a hacer estas las metas. Y una cosa que creo que es el ya, Fabio, es una realidad, es qué hacer ya. Y yo, cuando empecé a crecer financieramente en la empresa, es cuando empecé a trazar metas propias. Ejemplo, ¿cuántos negocios vas a cerrar en el mes? Ejemplo tú. ¿Cuántas alianzas voy a hacer en el mes? No en el un mes, ni en 3 meses, ni en el mes. ¿Cuántas voy a hacer en el mes? Y ese mes me puse tres, que lo llaman hoy los financieros, coloca indicadores. A mí me da una pereza en eso. Yo no sé por qué a nosotros nos enseñaron que todo está, tú que eres economista, ¿cierto? Yo, Estudié, pero soy colega de cambio. bueno, hiciste economía y derecho, ¿cierto? Pero mira que cuando a uno le ponen y le arman esos documentos, gracias a Dios ya apareció la inteligencia artificial que utiliza mejor mi tiempo. Yo le digo, mire, yo quiero llegar al mercado internacional y tengo tres contactos. Póngame el indicador, usted debe tener 5 ventas, 10 ventas, cuánta plata. Entonces, yo digo es, por lo menos en mi mente es, yo facturo, que hoy llaman el ticket promedio, yo facturo en mi empresa 3 colegios y a estos 3 colegios le cobro 100 pesos. Y esos 100 pesos me dan para pagar impuestos, para pagar eso, para pagar la empleada, para pagar la secretaria, y no me da. Entonces uno se sube de esa meta y yo empecé a subirme la meta. Cuando conseguía 5, yo decía, ya no quiero 5. ¿Cuánto me da esta meta? Me da para esto. Me subía a 6, me subía a 7. Y fui subiendo en mi ya diario, en mi ya. ¿Cuántos pacientes tenemos hoy del programa Bajar de Peso? Tenemos 1.000, quiero 1.500. ¿Por qué? Porque sí. Porque vamos a trabajar todos en los 1.500 ya. ¿Qué pasó con este tema? Necesitamos ya recaudar esta plata de la EPS que no nos paga, ya, ya, porque si usted no dice ya, su equipo o usted misma o su familia no la ven en activación. Pero ese ya, para mí, es un año, es 6 meses, es no sé dónde. Y en el ya del hacer es la meta que me puse. Vamos a recaudar esta plata en un año, vamos a recaudar esta plata en 3 meses, vamos a recaudar. Entonces, yo creo que eso ya tiene que ser de uno, Fabio. Y a veces tu equipo, tus empleados o tus colaboradores, pero ese Fabio cómo ha cambiado, mire cómo nos habla. Al principio era que todos vamos con paz y amor. No, es que usted también tiene que activar. Ya, lo que te dijeron, pareces un ogro, sí. Hoy necesito el informe a las 3 de la tarde. Hoy necesito que me entregue este resultado. Dentro de 8 días va a tener esto. ¿Así? ¿Y por qué? ¿Usted qué se cree? Así sea su socio. Qué pena. Yo trabajo así y este es el modelo administrativo que tenemos, que su socio también se tiene que poner la 10. Hay como así que informe. No es que si yo trabajo y vendo, usted presénteme el informe, etcétera. Entonces, yo creo que esa paciencia, Fabio,
Yo creo que no puede existir tan holística. Paciencia debe ser sobre no hacerme daño, sobre no estar enfermo, pero ese ya, y más en mentes de los emprendedores, que yo digo que el emprendedor para mí tiene una mente diferente. Yo me pongo a mirar los emprendedores y yo que hice como un barrido, porque fui consejera SASH, todos los emprendedores somos soñadores, no somos más. Yo creo que tenemos un sueño y los soñadores nos permitimos abrir la mente a pensar que algo puede cambiar. Los que no son soñadores, sino son más metódicos, más rigurosos, seguramente serán mucho más juiciosos y estarán en nuestra empresa. Serán nuestros coequiperos, colaboradores, los que contratamos, pero no serán los jefes ni los dueños de las empresas. Y los dueños de las empresas puede que no tengan conocimiento, pero sí buscan asesores. No hacen lo que yo hice, estudié y estudié y estudié. A pesar de todo lo que estudiaba, no lograba el resultado. Entonces, ¿yo qué aprendí ya en mi adultez? A buscar el mejor asesor en derecho comercial, buscar el mejor asesor en financiera, y aunque no tuviera la plata, le negociaba, vea, yo no tengo toda la plata, pero ayúdeme, yo le pago por esto y eso y eso. Y así entendí que no tenía que estudiar tanto, dedicar mi cabeza a lo que tenía que hacer, y ya estudio lo que me hace feliz, y obviamente estudio muchas cosas ya, muchas holísticas que me hacen sentir mejor como persona. Bueno, pues acabas de desbloquear un nivel para mí, que yo siempre estaba en esa dicotomía de, es que si no es ya, se quiebre. Si no es ya, entonces si esa cosa no la arregla ya, en 6 meses tiene 80 cosas para arreglar y no las va a arreglar y se le cayó la casa. Pero también es ese ya de paciencia. Entonces, Cabo, muchas gracias. Voy a hacer se me venía algo a la mente y es que me dijeron, Cami me dijo, por favor, empecemos a las 9 para que no se le corte la mañana a mi mamá, que tiene bastantes cosas, pero tengo una risa por dentro un poco irónica y es que van a ser las 11 y seguimos con Claudia. Y es que la conversación está increíble. Clau, si en algún momento debes abandonarnos, avísame por favor, pero igual Bueno, está. normalmente nuestras conversaciones de los sábados terminan a las 11 y piquito, entonces también era, yo creo que Dios, No, la a vida, mí etcétera, queriendo que estuvieras ya acá van a llegar. compartiéndonos todo tu conocimiento, no solamente el conocimiento que es muy bonito, sino pues el ser. Entonces, gracias por llevar casi estas 2 horas que llevas con nosotros compartiéndonos conocimiento. De verdad que para mí ha sido un espacio hermoso. Hermoso, valió la pena tanta. Y aquí voy a hacer quedar mal a Claudia. Yo llevo remando por este espacio, pero valió la pena. Valió cada remada. Gracias, Clau. De verdad que ha sido un espacio que a mí me ha conmovido enormemente. Sabes que eres, yo soy esa también. Creo que Yesenia ahorita decía, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser Ay, esa tan misma divino. persona. Yo quiero ser Tan ese divino. Fabio Steve Jobs. Y pues te cuento aquí muy chistoso también que yo le dije, sí, ¿y qué pasa si yo me creo Steve Jobs? Prefiero creerme Steve Jobs a creerme un huevón, a creerme De acuerdo. a creerme que no soy capaz. Ujú. Pero también quiero ser ese Steve Jobs que cree que tiene un ser superior que todo lo ve y que le tiene un propósito. Y por eso es que te he pedido la mano y me la has tendido muchas ocasiones, pero te la he pedido por eso, porque admiro emprendedores que no están por hacer plata y ya, porque es que chévere el carro, ¿cierto? Qué bacano el carro, ¿por qué no? Pero yo sé que no te mueve eso. Entonces, gracias por ser esa líder que siento que en nuestra región han faltado más personas como tú. Siento que a veces, no sé si tú consideres eso, a veces tenemos el emprendedor gigante, pero que es emprendedor gigante y punto final. Se De acabó. acuerdo, Punto de final. acuerdo. Está picho en plata. Y pasa mucho Ya. en un sector que tú, pues que Ujú. contactabas y era el sector construcción, que siento que tiene una deuda muy grande con nuestra región. Y es que sí, están llenos de plata. ¿Y qué? ¿Qué le han dejado? Sí, de pronto obras, pero creo que tienen una deuda con nuestra región. Y por el otro lado, también abunda, creo yo, no sé si tú opinas igual, como
la simplicidad, como que bueno, voy a mi trabajo y ya, y el mínimo esfuerzo y tengo mi empresita. Entonces creo que combinas cosas que generan profunda admiración en mí, que generan esa estrella polar que es, vamos para allá, sí se puede tener éxito, sí se puede tener la empresa abundante, pero sí se puede ser persona. Y De gracias acuerdo. por haber compartido estos momentos conmigo. Creo que Yesenia quería compartir otra cosa. Cuéntame, Claudia, hasta qué hora te tenemos disponible. Creo que igual vamos con Yesenia y vamos dándole cierre para que puedas seguir con tu mañana, puedas seguir soñando y ejecutando y puedas seguir aplicando Emuná. Entonces, Ah, bueno, Mona. Bueno, aquí me dicen que arranca a las 11:15, o sea que podemos despedirnos y de pronto con Yesenia dale, escucharla también, me parece súper interesante. dale, gracias. Bueno, estaba escribiendo para no extenderme y es cómo fortalecer la determinación dentro de este proceso de emprender. Personalmente me siento una persona de corazón como muy blando. A mí o sea, en este instante, por ejemplo, hace poco hice un evento y tengo una empresaria que me debe todavía un dinero de un stand y Ujú. siempre me aparece con cosas de lo que tú decías ahorita, como para que uno se ablande y bueno, Ujú. han pasado 2 meses y se me ha extendido y siempre, pues no es por nada, pero uno en redes la ve como la Ah, mejor, la que hace un montón de cosas, no sé qué, pero es una chichigua para la cantidad de dinero que maneja, ¿sí? Pero me ha visto la cara de pendejo, pues, como sí, de en ese tipo acuerdo. de cosas. Sí, de O acuerdo. sea, y bueno, digamos, como para cobrar para sentarse uno em- pues con el empleado que también le ve la cara a uno de blanda, porque en serio yo me paso, o sea, yo me paso porque siento que estos años he estado trabajando mucho en eso, entonces, ¿cómo hacer ese proceso de fortalecer la determinación dentro de ese proceso de aprender para tomar decisiones para todo? Y, o sea, personalmente siento que también eh, pues estoy muy interesada en pertenecer a círculos de mujeres emprendedoras. O sea, valoro demasiado este espacio y Fabio, mejor dicho, ya hablaremos el lunes con toda la calma del planeta porque siento que podemos hacer muchas cosas, pero me gustaría pertenecer a círculos de mujeres. Siento que necesito mentoría así para también permitirme abrir y como pensar de otra manera, porque bien Fabio lo decía, esto es de cambio de mentalidad al 100% y eso es algo que se fortalece siempre de muchas partes. O sea, con Fabio seguramente voy a aprender un montón con los invitados, pero quisiera también tener como esa visión de la mujer empresaria que tiene tantas características y que como mujeres también nos apoyamos un montón en hacer esos procesos de crecimiento. Esas dos Ya, preguntas. listo. No, vea, la segunda y la última que me parece súper valiosa es, te quiero invitar, y estaba pensando en Fabio también, en una entidad que yo hago parte de la junta directiva y que hoy casi tengo un puesto casi como ganado, que es Quindío Competitivo por Quindío, donde digamos que el sector salud ha tenido un espacio, una silla permanente. Pero allí está abierta mucho hoy para las segundas generaciones y nos encantaría tener personas como tú. ¿Me escuchas? Sí, sí. Escuchamos. Yesenia. Sí, pensé que se acortaba. Me encantaría tener personas como tú, Yesenia, en el sentido de la educación. Allí tenemos todos los rectores de las universidades locales. Yo digo que todavía hay más un ecosistema, porque yo amo los ecosistemas y las estrategias clúster. Y yo digo que hay mucho para apoyarte, porque siento que a veces uno necesita, la estrategia clúster se llama los believers, y es como esos creyentes, ¿cierto? Yo soy una evangelizadora de un modelo colaborativo y cuando uno empieza a tener estrategias colaborativas como las que están teniendo tú desde un ecosistema, el mismo Fabio desde sus procesos de emprendimiento y desde este modelo educativo que le está llevando a cabo, pues se va volviendo un líder que siempre tiene que hacer las cosas bien. ¿Y sabes qué pienso yo? Que esa es una autoexigencia, porque digamos que en estos espacios, así sean de mujeres y hombres,
Hay una gran tendencia hoy de la segmentación del género. Y sabes que yo no pienso eso. A mí me encantan los hombres. Me encanta hablar con hombres. Y me casé con un esposo que es cero celoso. Es decir, que mis mejores amigos son hombres, los mejores empresarios son hombres. Tengo muchos amigos, hombres empresarios, asesores hombres. Y yo amo el pensamiento de ese otro género. Porque a veces las mujeres, mi esposo dice que somos muy emocionales y muchas veces nos llevamos a dejar mucho por la emoción. Los hombres son un poco más racionales y pues putean, dicen cosas y ya, y uno queda como bravo con la otra, y uno queda bravo con el otro. Entonces, a mí yo diría que en esos espacios más que de mujeres es que estuviera un espacio empresarial colaborativo y te puedo invitar a muchos de los que pertenezco. Pero lo más importante es que yo digo es que esa estrategia colaborativa tiene que ayudarte a crecer. Porque estás ahí para sentar mesa, no, qué pereza. Si uno en ese espacio colaborativo, esa persona dijo, ven, yo te doy la mano, no como así que vente contacto con fulanito, ven, yo digo que esos son espacios de relacionamiento que hoy se llaman para mí como los mejores espacios desde la parte, digamos, empresarial. Y en la primera pregunta que tú me haces, como de todo ese diario vivir, yo le decía en estos días a Fabio, es que, ole, claro, de cómo le para que tengo un empleado con el que me escribió. Yo le dije, Fabio, cómo le para que me pasó lo mismo, porque yo no sé qué. Y yo voy y le pregunto a Nubia Mota, me dice lo mismo, y yo le pregunto a Lourdes, ¿qué quiere decir? Que ahí no es la culpa de nosotros, sino que es una comunicación permanente de pronto del empleado, de la persona que no responde, y ahí se necesita dureza, Yesenia. ¿Por qué? Porque ahí es donde entendí que se necesitaba fortalecer. Puede que tú no tengas una oficina jurídica, nosotros hoy ya la tenemos. Casi que no se necesitaba en el sistema de salud. Pero Fabio, que es abogado hoy, decía la oficina jurídica, decía, se necesita aprender hoy en laboral. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tú ya no eres emprendedora. A mí esa palabra emprendedora, empresario, yo digo que es a un paso. Es que ya no soy emprendedor, soy empresario. Cuando tú cambias la palabra emprendedor, empresario, tú dices, "Sí, ay, qué susto, qué responsabilidad. Porque ya la de vio, no es que tú ya pusiste un registro mercantil. O sea, y no es que yo soy emprendedor, no, señora, soy empresa. Tenga uno o 10 empleados, la clasificación de las empresas en micro, pequeñas y medianas está por el número de empleados y por los activos. Apenas te voy a decir, vamos a abrir una nueva empresa, una nueva marca, y yo apenas entiendo el capital suscrito y pagado. A mí eso me cuesta. ¿Cómo es que yo no entiendo el capital suscrito y pagado cuando yo hablo una empresa? ¿Cómo es que hago un registro mercantil y no entiendo el capital suscrito y pagado? Y eso es lo que me trae después de eso, y eso son cosas que Fabio debería hacer acá. ¿Cómo es que yo después de que registro una marca, después de que pongo y pago una cámara de comercio y me vuelvo empresa, ¿por qué pone uno el capital suscrito y pagado? A eso le dice uno, ni siquiera el contador. Yo creo que lo pone ahí del mismo el de la Cámara de Comercio a muchos emprendedores. Son errores que uno no puede cometer, porque de aquí a eso se empieza a pagar más gastos de la renovación del registro mercantil, los impuestos, etcétera, un montón de cosas. Y la otra parte que tú decías es ese deudor. A mí ya no me da pena cobrar. ¿Y sabes qué aprendí? Que llamaba al abogado. Ah, qué pena. Usted hizo conmigo esto, así sea, no sé, una carta de solicitud, simplemente diciéndole, aquí hay una cuenta, le va a dar un plazo, y se nos llega un proceso jurídico. No le dicen a uno los de los celulares que vamos a meterla no de dónde, y uno es que, ¿cómo así? Que yo no he pagado la factura. Entonces, una de las cosas que a mí me parece también que tenemos que aprender, Fabio, y es la letra menuda. Uno debería volverse más riguroso con cualquier convenio que hagas. La próxima feria que hagas y el próximo evento que hagas, vas a hacer unos contratos y a cada persona le vas a decir, mira, vas a firmar, este es un acuerdo que vas a hacer porque es un proceso interno de mi empresa. Mira, estas son las condiciones, me vas a pagar así, así, así. Y si tú quieres que yo te dé un plazo, vas a firmar aquí el plazo. Y le colocas en la letra menor la cláusula de responsabilidad que tiene de pagar desde el tema tuyo del cumplimiento. Ay, ¿cómo así? Ay, ¿cómo así? No, es que eso es mi proceso interno. Yo digo mucho sobre eso, yo empecé a cambiar mucho eso y yo te digo la verdad, aunque soy muy solidaria muchas veces que le digo a los pacientes, no, ve pagando así, así, yo digo que hay pacientes que abusan de uno, hay clientes que abusan de uno. Pero en ese abusar, cuando tú ya generas un documento que ya no es mi conocimiento, sino de los abogados, de las personas que están aquí, uno empieza como empresario a cambiar la cabeza. ¿Cómo así? Entonces, en el banco, así sea, para abrir una cuenta, te hacen firmar un documento con letra menor y tú lees las 4 hojas o las 5 hojas. Ve, abrió una cuenta.
pero a usted le dicen ahí que le van a quitar 100 pesos por esto, la tarjeta, la cosa. Entonces, yo digo que uno tiene que, como en esa parte que tú estás manejando, y que, ¿cómo es que dicen cómo es que dicen los empresarios grandes? Dicen, yo cuido los centavos porque la plata se cuida sola. Eso es un dicho de los viejitos también. Yo cuido los centavos porque la plata se cuida sola. Si tú tienes plata en un banco y tienes excedentes de todos los ingresos que tienes, de tus ventas, de tus cosas, la plata está en el banco, esa no se va a perder. Pero los centavos es el flujo de caja diario. Entonces, es la persona que hiciste un evento y puede ser que esa sea tu única utilidad. Ese stand y no te lo pagó. Es el proyecto que hiciste con un colegio y te pagó tardíamente y te generó una cartera de 90 días. Es no sé dónde. Entonces, yo digo que ahí lo financiero sí se vuelve vital, por lo menos en tener una estructuración, y yo diría es, no te dé pena cobrar y no te dé pena sancionar a quien trabaje contigo. Porque si no, tarde que temprano, esa persona va a hacer un efecto contrario contigo. Va a hacerte daño, va a hablar mal de ti en las redes sociales, te va a llevar al ministerio. Entonces, yo prefiero ser, como dice Fabio, la jefe no ogro, sino exigente y que tiene una razón de exigir. Que me quieras, que no me quieras, que me veas diferente, es diferente. Yo no maltrato, no puteo, no insulto, pero que hay una exigencia, porque esa exigencia me ha costado tiempo. Y yo creo que esa exigencia en los jefes, yo creo que cuando ya uno es el CEO de una compañía, no sé, llámese, no sé, eh, no sé, de unos números superiores, yo creo que tendrá una exigencia con su junta directiva, tendrá exigencias con sus familiares, tendrá más conflictos de interés. Entonces yo digo que hay que aprender a tener, porque si vamos a crecer, que eso es lo que yo pienso y siempre lo pienso en mi cabeza, que el crecimiento siempre se va a dar. Tenemos que tener la capacidad de ser líderes de exigencia. Esa frase me la llevo. Sí, líderes de exigencia, porque si no hay un líder que exija, ustedes no recuerdan que uno tenía en la memoria el profesor más ogro que uno tenía en el colegio muchas veces, pero es el que quería que usted racionalmente aprendiera una cátedra o algo en la universidad. Y había profesores muy bacanos que lo hacían sentir a uno muy bien, pero yo creo que eran profesores que enseñaban con mucho amor y habían prácticas educativas que eran muy chéveres y posiblemente ese lenguaje del amor funciona. Pero yo creo que cuando ya hay una empresa, ese lenguaje del amor se transforma en de pronto darte bonificaciones, que hoy es lo que se dice, entregar un poco más de lo que se gana, darle más tiempo libre, hacerlo mejor persona, hacerle auxilios o beneficios en educación. Entonces yo digo que a veces el amor de las empresas sobre las construcciones colaborativas ya no es en que si tú cumples con toda mi exigencia, vas a tener un beneficio. Mi exigencia no es abusar de tu tiempo, ni maltratarte, ni tener un abuso sexual, ni tener un abuso de gobierno. Pero si tienes unos resultados y se cumplen, para mí vas a ser una persona que tiene unas características diferentes y vas a tener unos beneficios diferentes. Eso es diferente. Pero no todo resultado que me lleve a la mesa, ni todo informe que me lleve, le toca una bonificación, porque también es otra cosa de los jóvenes. Toda cosa que usted ya, y entonces, como, ¿y entonces qué? Ese es el modelo educativo. Los papás nos enseñaron y yo misma eduqué. Mira, si tú haces esto bien, bueno, yo creo que yo no lo eduqué así, pero si tú haces esto bien, yo te doy un helado. Entonces, el niño hacía las cosas bien porque siempre iba a tener un beneficio de estar bien. Y fuimos educados así, por eso uno siempre está esperando que hacer el bien, que eso también lo aprendí en la vida cristiana, y me Sí. ha costado mucho, que hacer el bien siempre se recibe algo. No, mira, yo voy a ir a darle no sé cuántas personas en la calle, pero lo dicen hoy los de pensamientos positivos, que no está mal, que cuando uno da y da y da, siempre el universo le devuelve. Eso no está mal. Y yo no lo veo mal. Yo por eso digo que los pensamientos holísticos los respeto. No está mal. Si hacer el bien lo ves del universo, pues haga el bien. Sí, haga el bien, pero no haga el mal. Sí. Entonces, entraríamos en una contienda de pensamientos políticos hoy del bien y el mal, pero realmente es, si tú estás haciendo el bien en una empresa, ese es tu deber ser, porque yo te contraté porque eres mejor persona, yo te contraté porque eres una persona que tenía unas características diferentes, porque tú me dijiste que te gustaba esta empresa, porque tú estabas teniendo esta aspiración salarial, porque tú dijiste que tenías estas competencias. Y cuando uno tiene aspiración, competencias, seguramente, como le digo yo a las personas que llegan acá, yo tengo personas que llevan trabajando conmigo 15 años, 10 años, 8 años, y otras que cada 3 meses que se van de acá a la empresa.
Y eso no me hace mejor empresario, por ejemplo. A mí, ay, no, es que la rotación que tú tienes de enfermeras en la clínica, eso habla muy mal de ti. Yo le dije, ¿qué hacemos? Si todo el día rotan como si fueran cogedoras de café y todo el día se quieren ir todas las sociedades de enfermería para diferentes sitios, ¿yo qué hago? Yo no puedo luchar contra eso. Pero mientras que están acá, yo trato de mantenerlas en esa línea. Eso no puede. Y empezamos a evaluar si era algo que estaba dentro y se llamaba la exigencia. Muchas dejan de trabajar con nosotros porque hay una exigencia. Y una exigencia de mi parte. Ay, no es que la jefe nos exige mucho. Así que cuando yo estoy en el piso, cuando está la jefe, no es fácil. Es que ella quiere que el paciente le den café, le ofrezcan esto, no sé dónde se sienten eso, que el paciente le pregunten cómo está. Es que esa es nuestra esencia. Esa es nuestra esencia. Entonces yo creo que tres cosas que lo que te digo, frente a cobrar, frente a la exigencia con el empleado y frente a esa, digamos, espacios colaborativos que yo creo que sí se necesita. Yo pago por espacios colaborativos, o sea, y yo no sé, Fabio, si tu ticket es, o tu paso de inscripción es alto, bajito, medio, no lo sé, pero yo pago en unos escenarios que voy del país, unos escenarios de alto costo y tengo que tomar un tiquete, tengo que ir a quedarme en un hotel, un montón de cosas, pagar, sacar mi tiempo y me gusta, pero no lo puedo hacer mucho porque es de alto costo, mientras que aquí es muy cercano y de alguna manera tu espacio es muy, muy tú, muy jovial y tú siempre estás dando tu experiencia, me imagino, pero si traes invitados como yo, que hablo como una lora, pues también yo creo que es como una especie de consultoría, asesoría, consejería que alguien está recibiendo desde una forma mucho más informal. Pues te cuento que fue gratis hasta hace muy poco y sigue siendo muy barato, pero ahí vamos. Y me llevo tu frase, Clau, de que un año es un día y estoy construyendo comunidad y estoy feliz y es mi propósito. Y me pasa algo muy chévere y es que hablando de propósito y esculcando en propósito, me di cuenta que propósito era aquello que hacías y te daba energía. Y yo salgo y pues por las características de mis negocios que son de trasnoche, yo ayer me dormí a las 2 de la mañana, cuando Cami me dijo, no, que si lo podemos poner a las 9 yo como, ya no, listo, de una. Y siempre, no ha habido excepción. Salgo de mis sábados de Emprendemax y salgo como si me hubiera tomado 80 Red Bulls, porque es Ay, me encanta. propósito. Entonces, Sí, de acuerdo. me llevo eso, Clau, de que un año es un día, estoy construyendo comunidad, esto me encanta, me apasiona. Les voy a decir algo acá, confesión, a mí no me apasiona vender cerveza ni aguardiente, ni mucho menos, ni cerca. Es más, cada vez tomo menos, cada vez vapeo menos, cada vez todo eso que hago en empresa lo hago menos, sino que era yo creo un paso para llegar a propósito que es ayudar a emprendedores, porque esto me encanta. Clau, has honrado mi espacio, has honrado nuestra comunidad. Tenerte acá ha sido un privilegio enorme. Has, creo que, entregado mucho más de lo que debíamos recibir, pero bueno, también somos merecedores de todo lo que recibimos de tu parte. Gracias, valió la pena, como dije ahorita, remar por este espacio. Eres una mujer que inspira. Me encanta que hayan mujeres como tú en nuestra región, que hacen empresa desde un lugar muy bonito. Sabes que tu familia me encanta. No hay un miembro de tu familia que sea como medio medio. A los cuatro los traigo en mi corazón todo el tiempo y gracias por sacarnos estas 2 horitas que sé que son muy valiosas para ti. Te dejo porque sé que te tienes que ir. Gracias a todos los que asistieron hoy y quedo contento porque me quedaron muchas preguntas, así que te tendré como invitada nuevamente y ahí voy a estar remando e intenciándote para que vuelvas. Un abrazo, Me Clau, hiciste, te quiero me mucho. hiciste llorar, Gracias mira, a me hiciste todos. llorar. Te quiero mucho, Fabio. Y a ti, Yesenia, te dejo con la tarea. Nos vamos a conectar. Un abrazo para ti. Claro que sí, Gracias a ahí en el chat todos. dejé mis datos por si algo. Chao. Bueno. Listo.